La historia comienza con un hombre reflexionando sobre su vida. Después de graduarse, tomó un trabajo en una gran ciudad. Durante la última década, ir al trabajo cada mañana significaba un tren lleno de pasajeros. Era un trabajo donde la perseverancia se evaluaba y le asignaban cada vez más responsabilidades, aumentando aún más su tiempo en la oficina, incluso los fines de semana, que rara vez tenía libres. Perdió el interés en leer su novela histórica favorita y justo antes de quedarse dormido reflexionaba sobre cómo su vida era aburrida y echaba de menos su pacífico y hermoso pueblo natal. Cuando abrió los ojos se sintió extraño. Sus manos eran pequeñas y su cuerpo había encogido. Intentó mirar afuera desde una ventana que pertenecía a una habitación que no reconocía. Al mirar, vio un mundo completamente diferente frente a él. Alguien llamaba a una persona llamada Van. Era la criada de Van, Till, quien entró a la habitación alarmada, diciéndole que era peligroso afuera. Le preguntó quién era, pero Till estaba confundida. Él comentó que la vista era maravillosa y se movió hacia el jardín porque le parecía hermoso. Till estaba impactada y aún más confundida por cómo usaba palabras tan difíciles y las pronunciaba correctamente, considerando que solo tenía 2 años. Van no esperaba esto. Aunque estaba cerca de los 30 años, ahora era un niño de 2 años. Antes había sido un empleado de oficina, esclavo corporativo, que vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación en la ciudad. Este cuerpo y esta criada no eran suyos. Trataba de entender si había reencarnado o estaba muerto. También tenía recuerdos de esta vida. Preguntó si su nombre era Till, su criada personal, y Till lo confirmó. También supo que su nombre era Van Nay Fertio. Mientras Till lo elogiaba por ser inteligente, comenzó a contar a los miembros de su familia. Su padre, el duque Jalpa Fertio, y sus hermanos mayores, Mercia, Yard y Sesto. Sin embargo, había algo que no sabía. No sabía dónde estaba. En el comedor, todos los miembros de la familia Fertio estaban comiendo. Su padre, el jefe de la familia ducal, Jalpa Pulati Fertio. El primer hijo, Mercia el Ago Fertio. El segundo hijo, Yard Gai. Y el tercer hijo, Sesto. Mientras la familia comía en silencio, Van estaba rodeado de criadas que parecían impresionadas porque él comía sus vegetales. Se sentía como si estuviera en un bar anfitrión y fuera un cliente VIP. Aún tenía recuerdos de cuando estaba en Japón y había reencarnado en este mundo, aunque todavía no entendía ni sentía que esto fuera real. Decidió dar lo mejor de sí. Su hermano Yard parecía nervioso. Su padre, Jalpa, le preguntó qué había aprendido ese día. Durante la cena, solía preguntar a sus hijos sobre las actividades del día, y esto era una rutina diaria en casa. Se preguntaba si esto era una costumbre entre los nobles. Por la mañana, los niños no hacían nada, pero durante el día aprendían técnicas de espada y recibían educación según su edad. Jalpa luego preguntó a Sesto sobre su jornada y, tras escuchar su respuesta, le preguntó a Van qué planeaba hacer ese día. Van trató de dar la mejor respuesta y afirmó que, como no sabía nada, estudiaría la historia y la cultura de ese país. Todos, incluido Jalpa, quedaron demasiado sorprendidos para hablar por un momento. Jalpa entonces estalló en carcajadas, diciendo lo inteligente que era su hijo, a pesar de ser el último hijo de su esposa Merera, quien lo consentía mucho. Jalpa estaba seguro de que tenía una magia de fuego fuerte como él y Merera, y afirmó que esperaba con ansias la ceremonia de mayoría de edad cuando cumpliera 8 años. En un mundo lleno de magia como este, era importante conocer qué tipo de magia poseía una persona y qué le convenía. Las familias nobles solicitadas dominaban las 4 magias elementales básicas: fuego, agua, aire y tierra, dedicadas a atacar y proteger a la familia y la residencia. La magia de sanación y las personas con talento fuera de los 4 elementos sufrían humillaciones. Su padre y sus hermanos eran compatibles con los 4 elementos mágicos. En su opinión, cualquier magia sería útil dependiendo de cómo se utilizara. La familia Fertio era una casa noble especializada en poder militar, situada dentro de un gran país militar. Se enorgullecían especialmente de la magia de fuego, fuerte en ataque. Este mundo parecía tener una civilización que se desarrollaba a la par con los mundos medieval y moderno temprano, pero la magia hacía las cosas más fáciles. Si se difundiera la pólvora, sería algo muy serio. Las armas existentes eran armas generales, como espadas, lanzas, arcos y flechas. Sin embargo, lo más importante era la magia. Este mundo también tenía 3 continentes y un sinnúmero de islas.
En ese momento, él estaba en un gran país ubicado en la parte sur del continente Grant, en el oeste, el reino de Scuderia. La familia real de este reino llevaba 300 años en el poder y había estado expandiendo el país lentamente. El rey actual lideraba a los nobles con poder militar y atacaba pequeños países para conquistar territorios. Incluso su padre había sido promovido de conde a duque gracias a eso. Van le preguntó a Till si solo había un puerto donde zarpaban los barcos, porque si cruzaban el mar profundo podían ser atacados por monstruos gigantes. Aunque pasar por el estrecho sería difícil si no se usaba una ubicación estrecha. Till explicó que además de los humanos, también existían otras razas como elfos, enanos y bestias, pero debido a que construían su propia cultura en el campo, era raro verlos. Las criadas se sorprendieron de lo complejas que eran las palabras de Van. Una de ellas le preguntó si quería tomar una siesta, pero él respondió que preguntaba porque quería aprender mucho. Van se preguntaba si ellas estaban cansadas, pero dijeron que estaban bien. Van continuó preguntando sobre el equipo mágico. Till le explicó que algunas piedras mágicas, minerales y cristales podían almacenar poder mágico y crear herramientas mágicas según la compatibilidad mágica. Después de aprender sobre la magia, decidió hacer una pregunta importante a Till más tarde. En ese momento llegó Asparta, un mayordomo prodigio de 49 años, quien le preguntó cuánto recordaba hasta ahora. Asparta sabía que Van tenía 2 años y ya había aprendido letras y números básicos. Asparta había servido a su padre durante muchos años y parecía muy competente. Hasta ese momento, Van no había hablado con él, lo que lo hizo sentirse un poco nervioso al responderle. Asparta repitió su pregunta, preguntándole qué recordaba. Le dijo que estaría bien si le preguntaba porque él no podía escribir. Asparta le preguntó cuánto era 2 más 3 y Van dio la respuesta correcta. Luego le pidió que restara 2 de 7 y nuevamente respondió correctamente. Después de un minuto de silencio, Asparta declaró que le enseñaría personalmente 2 veces por semana de ahora en adelante. Esta experiencia fue como un infierno para Van. Lo que le enseñaban no era algo que un niño de 2 años aprendiera, y el material de aprendizaje era demasiado. Asparta estaba asombrado de lo genio que era este niño de 2 años. Aunque era bastante difícil, Van ahora podía leer y escribir y aprendió muchas cosas, como el sistema noble, la unificación territorial y las reglas. Sin embargo, seguía tratando de entender qué se suponía que debía ser un niño de 2 años. Durante esos 2 años, aprendió diversas cosas todo el tiempo. Con un palo de madera en las manos, incluso intentaba aprender esgrima. Se sentía como si estuviera jugando con Mu en la sala de tatami. Mientras jugaba con Till, ella ganaba sus combates, lo que molestaba a las otras criadas, quienes le pedían que castigara a Till. La idea de castigo sonaba bien, lo que hizo que Till entrara en pánico, ya que normalmente algo así sería un gran problema. Sin embargo, Van solo le dio un golpecito en la frente. Aunque el entrenamiento solo duró medio año, todos los días aprendió técnicas de espada. Después de pasar los 5 años, pudo luchar contra aprendices mayores, llamados jóvenes guerreros, con una regla bastante sencilla: golpear primero al oponente con el palo. Él siempre ganaba, y sorprendentemente estaba muy involucrado porque le resultaba muy interesante. Había participado en muchos deportes de combate diferentes, como judo y karate, y combinaba esas técnicas con su manejo de la espada. Ganaba contra sus oponentes. Sin embargo, como estos eran niños, sus ataques eran monótonos y carecían tanto de habilidad como de experiencia para vencer a Van. A diferencia de sus hermanos como Yard y Sesto, Van hablaba con personas de baja casta, y éstas parecían agradarle. El subjefe del grupo de caballeros, Dee, se acercó para pedirle algo. Quería ver sus manos y notó que no tenía piel descamada, que sus manos eran muy suaves y que sus uñas eran largas. Van no parecía entender qué hacía. Dee comentó que, aunque practicara cada noche, no había evidencia de ello. Van explicó que no practicaba por las noches porque estaba muy ocupado estudiando. Dee, emocionado, comentó que había escuchado que Asparta había dado la orden de hacerlo estudiar 3 veces más de lo habitual, lo que ahora Van entendía como la razón de tantas lecciones. Aún así, Dee se mostraba entusiasmado con la idea de enseñarle a usar la espada. Dee sugirió que Van debería preferir el camino de la espada, ya que tenía un talento natural,
y le propuso entrenar basado en su físico. Estaba emocionado y orgulloso de ser quien hiciera de Van el mejor espadachín del reino. Al ver la seriedad de Dee, Van comentó que amaba tanto estudiar como la espada, por lo que quería aprender ambos bien. No había nada que Dee pudiera hacer, así que aceptó. Van le pidió que lo enseñara con amabilidad, pero esto era una gran mentira. Dee lo hizo entrenar casi hasta la muerte y no le permitió descansar ni un poco. Incluso cuando encontró una forma de descansar, Dee le sugirió descansar mientras hacía sentadillas. Van consideró que Dee era un demonio, pero luego pensó que simplemente era un gran idiota. Till llegó para elogiarlo por luchar todos los días, incluso cuando era difícil para él. Para Van, porque había renacido, cada día era mucho más divertido comparado con su antigua vida. Sentía una satisfacción que nunca había experimentado en su vida pasada y, en su vida actual, como parte de la más grande familia noble, estaba decidido a disfrutar de una vida placentera como esta. 3 años después, ya habían pasado algunos años desde que lo llamaban un prodigio. De repente, un hombre iba a blandir su espada contra Van, terminando así con su encantadora vida una vez más. El próximo capítulo comienza mostrando a Van a los 6 años, 2 años atrás. Recordaba uno de los días que pasó afuera. Pensaba que había muchos tipos de personas donde vivía y nunca se cansaba de ver esa multitud. Van reflexionaba que, como niño de 6 años, había vivido en la Tierra casi 30 años y aún tenía recuerdos de ello. En ese mundo había renacido como el 4º hijo de una familia noble y era llamado un prodigio. Cada día recibía lecciones y entrenamiento en esgrima, como si fuera un infierno. Parecía que los niños soldados de 12 años no podían vencer a Van de 6 años. Aprendía cosas como lo harían los adultos, lo que claramente era inusual. Su criada personal, Till, le dijo que podía dominar la esgrima de una manera tan ingeniosa que parecía un genio. Ella comentó que quizás podría alcanzar a sus hermanos y convertirse en el jefe de la familia. En política, los débiles caen presa de los fuertes. Uno de los más fuertes debía ser el jefe de la familia. Sin embargo, esta vez, la vida de Van era completamente diferente. Dinero, estatus, honor y poder pertenecerían al jefe de la familia. Por lo tanto, considerando que tendría hermanos muy destacados en el futuro, pensó que intentar matarse entre ellos para prepararse más rápido era algo comúnmente visto en la sociedad aristocrática. Afortunadamente, Van no podía decir que tenía una buena relación con sus hermanos. Pensaba que no dudarían en matarlo. En otras palabras, independientemente de si realmente se convertiría en el jefe de la familia o no, si destacaba, lo más probable es que lo mataran. A ese ritmo, no podría disfrutar su vida en paz. Till quería salir a jugar, y por eso Van decidió cambiar de ser un prodigio a un niño ordinario. Había decidido convertirse en alguien común, y por ahora pensaba empezar con ir de compras. Van fue a la compañía Marie, una gran empresa con sucursales en todo el reino. Le comentó a Till que era tan grande como Costco. De repente, un hombre apareció con un niño atado de las manos, gritándole. El niño llevaba ropa harapienta, y Van se preguntó qué estaba ocurriendo. El hombre, quien sostenía la cuerda del niño, les dijo a las personas a su alrededor que no era un espectáculo. Declaró que tenía derecho a hacer lo que quisiera con su propio hijo, ya que la deuda estaba a su nombre y había venido a venderlo como esclavo. Según la ley de esclavitud, solo había 2 tipos de esclavos permitidos: esclavos por deuda y esclavos por cometer crímenes. Sin embargo, desde hace tiempo, en familias pobres, los niños que no eran alimentados eran vendidos como esclavos para cubrir los gastos de vida. El padre explicó que había utilizado a su hijo en el sistema de transacción de deudas, convirtiéndolo en un esclavo por deuda. Van comprendió que no podía apartar la mirada ni emitir sonido alguno ante una escena tan aterradora, quizá porque la esclavitud era bastante común. Todos estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones, aunque para Van era un sistema realmente terrible. En ese momento, una mujer notó a Van y le preguntó si acaso era el hijo de su majestad. Dijo que debía ser el famoso prodigio. La mujer se presentó como Rosalie y agradeció su patrocinio. Comentó que había escuchado rumores sobre él y lo dio la bienvenida a la compañía Marie. Le preguntó qué estaba buscando y le aseguró que podían mostrarle y prepararle lo que quisiera. Van le preguntó a Rosalie cuánto costaría el niño como esclavo. Ella dijo que tenía unos 8 años y luego le preguntó al padre cuál era su poder mágico.
El padre respondió que su habilidad mágica era el robo. En ese caso, Rosalie estimó que no valdría más de 3 grandes monedas de plata. El padre se enfureció, diciendo que en las tiendas cada esclavo era valorado en al menos 5 grandes monedas de plata, argumentando que un esclavo podía durar mucho tiempo, por lo que era natural que fueran más caros. Rosalie le respondió que cualquier tienda pagaría menos de la mitad del precio de venta, y que ese niño solo debía costar 3 grandes monedas de plata. Además, comentó que, a diferencia de las mujeres, los hombres pequeños y sus cuerpos no tenían mucha utilidad, y con los costos de mantenimiento resultaban más baratos. Mientras el padre continuaba enfureciéndose, Van le pidió que esperara y le preguntó si realmente era su hijo para tratarlo con más cuidado. El padre le ordenó que se callara y no se metiera. Rosalie también se enojó, diciéndole al padre que no fuera estúpido. Añadió que no necesitaban comprarlo y le preguntó si quería venderlo, incluso si solo era una mentira. El padre exclamó que siempre lo engañaban y que no tenía intención de venderlo a Rosalie. Tiró de su hijo y dijo que irían a otra tienda. El niño estaba visiblemente lastimado. De repente, Van los detuvo y dijo que lo compraría por 5 monedas de plata. Intentaba mantenerse calmado, pensando que si se dejaba llevar, el niño podría morir. El padre le preguntó a Van dónde estaba el dinero. Till le explicó a Van que solo había preparado monedas de oro. Rosalie le indicó a Till que cambiara el dinero dentro de la tienda y que se encargara de la transacción. Mientras Rosalie y Till pagaban al padre, Van intentaba hablar con el niño. Le preguntó si estaba bien y si podía levantarse. Se presentó, diciendo que su nombre era Van, y le preguntó el suyo. El niño respondió que se llamaba Camin. Van le dijo que ahora era libre y que podía ir a donde quisiera. Till le preguntó a Van si había comprado al niño como esclavo. Van simplemente pensó que debía haberlo ayudado. Till temía que el padre hiciera algo contra él, así que Van consideró que si Camin se perdía solo en el camino, sería problemático. Además, Camin no sabía nada, y Van no podía ser tan irresponsable. Le preguntó a Camin si tenía algún lugar al que pudiera ir. Camin permaneció en silencio, y entonces Van le preguntó si quería ir a su casa. Le comentó que creía que podría haber algo de trabajo que pudiera hacer allí. Uno de los otros niños le dijo a Van que su majestad no permitiría que llevara a un niño desconocido a la mansión, a menos que lo tomara como su esclavo. Van le preguntó a Camin si estaba de acuerdo con eso. Camin asintió con la cabeza y dijo que estaba bien. Entonces, Van le indicó que primero eligiera algo de ropa. Y a partir de ahora, ya que estarían juntos, Van quería que se vistieran con estilo. Rosalie les dijo que primero tenían que hacer un contrato de esclavitud. Rosalie tomó la mano de Camin y entonces apareció una marca en su mano. Explicó que era la marca de un contrato de esclavo y que solo los esclavos llevaban esa marca, a menos que el contrato se rompiera. Añadió que era una maga de contratos y que esta vez no cobraría la tarifa del contrato, ya que era la primera visita de Van. Van agradeció a Rosalie y ella se sorprendió de recibir agradecimientos de un noble. Rosalie los guió y los asistió. Le preguntó a Van si quería elegir ropa para Camin. Van tomó su mano y le pidió que viniera a comprar algo de ropa para él. Camin se mostró algo sorprendido. Fueron a una tienda y Van lo llevó a una buena sección. Van eligió un conjunto y pensó que no se vería extraño. Sin embargo, Rosalie le explicó que estaba hecho de una tela de muy buena calidad y luego le mostró otro conjunto, diciendo que ese generalmente era usado por esclavos. Van respondió que no pretendía verlo como un esclavo y que el atuendo que eligió era bastante bueno para él. Después, Van comentó que también iría a comprar ropa interior y zapatos. Rosalie le agradeció y le mostró algunos zapatos que combinaban bien con el atuendo. Van recordó el día y pensó en esa situación como la primera vez que salió y compró un esclavo. Ahora pensaba que todo estaría bien. Camin se acercó a Van y le dijo que el subjefe Dee lo estaba buscando. Van le entregó una galleta y le pidió que le dijera que no estaba allí. Camin, pensando que tal vez ya lo habían descubierto, tomó la galleta y se la comió. Van notó que no estaba usando guantes. Camin le dijo que no era necesario. Van le preguntó si se sentía mal cuando la gente veía la marca, pero Camin respondió que era un símbolo de su vínculo con él y que debía mostrarse.
Van le explicó que no era algo que debiera mostrarse de esa manera y le compró guantes. Camin los usó inmediatamente y le dijo a Van que los usaría porque él se los había dado. Camin regresó con el subjefe Dee y le dijo que Van no parecía estar allí. Dee se sorprendió al escuchar eso y comentó que algunos testigos habían dicho que Van había entrado a esa habitación antes. Camin respondió que probablemente era solo una ilusión causada por los fuertes sentimientos de Dee hacia Van. Dee gritó, preguntándole por qué todavía tenía restos de comida en la boca. Camin se excusó, diciendo que ya no quedaba nada. Dee lo elogió por su valor al desobedecer las órdenes de un subjefe y lo calificó como muy valiente. Luego dijo que Camin debería reemplazar a Van y dejar que él lo entrenara. Le dijo que debería sentirse honrado. Van, que estaba escuchando en secreto, pensó que era una lástima para Camin. Reflexionó sobre su hábito de ser perezoso y pensó que debía haber algún logro al pasar de ser un prodigio a un niño común. Consideró que, si Camin cedía, él tomaría su lugar mientras lo observaba salir con el subjefe Dee. En el siguiente capítulo, la gente hablaba sobre el cumpleaños de Van. Cumpliría 8 años, lo que significaba que era el momento de la ceremonia de evaluación mágica. Todos esperaban con ansias el resultado de la ceremonia, ya que era un prodigio extraordinario. Los hijos de la familia Fertio siempre habían tenido compatibilidad mágica con los 4 elementos, fuego y viento. Por lo tanto, no había duda de que Van también sería compatible con la magia de fuego. Sin embargo, durante la ceremonia, se descubrió que Van no tenía ningún elemento mágico que lo acompañara. Poseía magia de creación. Las personas con esta magia son consideradas los usuarios de magia más desafortunados entre todos los tipos. Esta magia también es llamada alquimia. Consiste en preparar materiales como hierro y cobre, trabajar con imágenes en la mente y fabricar espadas y accesorios, lo cual consume una gran cantidad de poder mágico. Además, no permite fabricar nada más complejo. Usar grandes cantidades de poder mágico para hacer armas y decoraciones era algo que también podían hacer personas con compatibilidad mágica diferente. Ni un inventor ni un herrero necesitan talento mágico para fabricar cosas. La vida de Van no fue un objetivo de sus hermanos en la lucha por el poder. Había hecho muchas cosas para bajar su rango durante 2 años, y no había forma de que un rango bajo afectara su compatibilidad mágica. Los elementos mágicos que un noble necesitaba eran fuego, agua, viento y tierra. En la familia Fertio, aquellos con fuerte compatibilidad con la magia de fuego o incluso con magia curativa eran especialmente esperados. El hijo mayor, Mercia, tenía magia de viento, trabajaba más duro que nadie y ocupaba la posición de representante de la cabeza de familia. Sin embargo, debido a su compatibilidad con la magia de viento, era despreciado por los hijos segundo y tercero, que tenían magia de fuego. Entre los nobles, la magia era de suma importancia. Su padre, Jalpa, no creía posible haber engendrado a un usuario de magia de creación, ya que tanto su esposa como él eran poderosos usuarios de magia de fuego. La madre de Van, cuyo cuerpo era débil en contraste con la fuerza de su poder mágico, murió tras darlo a luz. Por eso, Jalpa tenía grandes expectativas en él. Jalpa desenvainó su espada y declaró que, aunque Van había mostrado un talento extraño desde joven, había sido un necio al esperar demasiado de él. Por lo tanto, dijo que la familia ducal no podía permitirse ser frenada por él y que nadie debía enterarse de este asunto, por lo que debía matarlo. Van no sabía qué hacer y no podía moverse. Sin embargo, Mercia, el hijo mayor, protegió a Van. Cuando Jalpa preguntó qué pasaba, Mercia sugirió asignar a Van una aldea en un área remota dentro del territorio de la familia ducal que él estaba ocupando. Debido a su ubicación, estaba completamente subdesarrollada y había un pequeño pueblo en esa área. Mercia propuso que, aunque esa aldea pertenecía al territorio que él había recibido tras ser promovido a duque, podría cederla a Van. También explicó que esa área estaba cerca del territorio reducido del conde Ferdinand, donde se enviaban caballeros para ser juzgados. Dejar esa aldea a Van sería beneficioso, ya que aún mantenía cierta lealtad hacia la familia ducal, y asignar a un miembro de la familia allí, aunque solo fuera por apariencia, fortalecería esa relación. Jalpa aceptó la propuesta con agrado y le ordenó a Van que se trasladara a la aldea como señor feudal tan pronto como estuvieran listos los preparativos. Al irse,
Halpa comentó que finalmente había encontrado algún valor en Van. Una vez que se retiraron, Mercia se arrodilló frente a su hermano menor y se disculpó. No podía soportar ver a su pequeño hermano sufrir debido a su magia de creación. Él mismo había sido maltratado por su padre y hermanos por su atributo de viento. Mercia le aseguró a Van que estaba bien si lo odiaba por haberle dado un consejo tan poco razonable. Sin embargo, Van no sentía odio hacia Mercia. Este lo había ayudado, y si no hubiera sido por él, probablemente lo habrían matado, arrestado, o incluso le habrían arrancado la lengua para convertirlo en esclavo. En esta situación desesperada, Van prometió no desperdiciar la oportunidad que su hermano le había dado. Mercia estaba continuamente impresionado por la brillantez intelectual de Van, y se encontraba reflexionando sobre dónde había aprendido un vocabulario tan elocuente. Estaba convencido de que Van consideraba las cosas con una profundidad que superaba la suya desde el principio. Asparta y Till siempre estaban ansiosos por compartir actualizaciones sobre los logros y el crecimiento de Van. La familia ducal había decidido reubicarlo en un lugar distante, una empresa que parecía bastante desafiante. A pesar de todo, Van estaba decidido a dar lo mejor de sí. Mercia aceptó la situación con tranquilidad, afirmando que estaba satisfecho siempre que beneficiara a Van. Se dieron un firme apretón de manos y Van expresó su gratitud a su hermano. De regreso en la casa familiar, Till estaba visiblemente molesta, protestando vehementemente. Argumentaba que, incluso sin habilidades mágicas, Van seguía siendo un noble sabio y respetado. Consideraba absurda la decisión de enviarlo a una aldea remota. A pesar de esto, el papel de señor feudal tenía cierto atractivo. Con una orden de silencio impuesta, Van tranquilizó a Till, agradeciendo su preocupación. Sorprendentemente, confesó su emoción por el nuevo capítulo que lo esperaba en la aldea. Van comprendió que al reflexionar sobre el contraste entre la vida ordinaria y las rígidas expectativas aristocráticas, ahora podía considerarse un hombre libre. Asumir las responsabilidades de un señor feudal en un pequeño pueblo probablemente le proporcionaría mucho tiempo libre, lo que lo llevó a pensar en cómo aprovechar esta nueva libertad. Recordando los dolorosos recuerdos de ser rechazado por su padre y hermanos, resolvió transformar el pueblo en su refugio preciado, un lugar donde pudiera vivir cómodamente y con alegría. En el siguiente capítulo, se mencionaba cómo los nobles solían proclamar retóricas para sentirse orgullosos, pero al final su prioridad era protegerse a sí mismos, incluso si ello significaba descuidar la seguridad de su gente. En otras palabras, los nobles menospreciaban a los civiles, especialmente a los aventureros. En este capítulo, un grupo discutía su misión de proteger al hijo de un noble. Aunque no les agradaba tratar con la realeza, no tenían más remedio que aceptar. El miembro más grande del grupo preguntó por qué habían aceptado la tarea, y el líder, Ordo, explicó que no tenían otra opción. Van llegó como un rayo de sol, le sonrió educadamente y se presentó. Ordo, quien parecía ser el líder del grupo, se sorprendió de lo adorable que era Van y también respondió con cortesía. Van comenzó a elogiar a Ordo y notó su arma, que parecía grande y pesada. Los demás miembros del grupo de aventureros también mostraron interés en Van y este se sintió maravillado por ellos. Después de conocerlos a todos, Van se retiró y todos parecían bastante agradados. Aunque el niño al que escoltarían parecía un niño ordinario y adorable, Ordo advirtió al grupo que tuvieran cuidado y evitaran acariciarle la cabeza. Mientras tanto, Van estaba con Camin preparando el viaje. Le indicó que colocara el equipaje en los 3 carruajes tirados por caballos. Explicó que los escoltas no podían tomar prestados carruajes del ejército de la noche, por lo que Mercia había contratado aventureros. Al principio, solo iban a enviar un carruaje para Van, pero Mercia no permitió que eso ocurriera. Till también iba con ellos, ya que estaba dedicada a servir a Van donde quiera que fuera. La información sobre que poseía magia distinta a los 4 elementos básicos era conocida solo por unas pocas personas, pero no podía evitar que la gente hablara. Dee también se unió al viaje y prometió hundir su espada en cualquiera que se interpusiera en el camino de Van. Van le preguntó si estaba permitido solicitar escoltas del ejército de la noche, pero Dee tampoco lo sabía. Ordenó a los demás que se apresuraran y terminaran de prepararlo todo. Asparta llegó y comentó que aunque parecía un poco temprano para que Halpa se retirara, pronto lo haría.
Sus hijos ya eran adultos, por lo que no debería haber problemas si Asparta acompañaba a Van al campo para relajarse. Asparta había trabajado junto a Jalpa durante años, por lo que no sería fácil dejarlo ir ni reemplazar a un sirviente tan confiable. A pesar de esto, Asparta se encargaría de supervisar los estudios de Van mientras disfrutaba de su retiro, lo cual lo ponía bastante nervioso. Van notó que todos llevaban tantas cosas como si no fueran a un pueblo, pero estaba agradecido de que tantas personas estuvieran a su lado. Dee, con su entusiasmo, y Asparta, con su amplio conocimiento, lo acompañaban. Till le preguntó si algo sucedía al notar su extraña sonrisa. Van sonrió como de costumbre y comentó que simplemente estaba feliz de que todos fueran con él, agradeciéndoles. Till mencionó que muchas criadas como ella querían acompañarlo, pero solo ella fue autorizada porque le pidió personalmente a Mercia esta oportunidad. Till añadió que Mercia estaba ocupado y no hablaba mucho con las criadas, mientras que Jard y Sesto no las trataban adecuadamente. Van, en cambio, las saludaba todos los días, les daba golosinas y hasta las ayudaba cuando limpiaban. Las criadas que participaban en el entrenamiento de espada también apreciaban a Van. Van se sintió avergonzado y le dijo a Camin que si no le gustaba, podía quedarse en el reino. Podía cambiarse o cancelarse el acuerdo de esclavitud, y si se lo pedía a Mercia, éste lo concedería. Camin respondió que había decidido dedicar su vida a Van para siempre. Van se sintió muy avergonzado, así que trató de bromear preguntándole a Camin si le gustaba tanto, pero Camin respondió con total seriedad que sí, que lo admiraba y lo adoraba. Era momento de partir. Van pensaba que su padre quería sacarlo de la ciudad sin que nadie se enterara, borrando su existencia tanto como fuera posible. Reflexionó sobre todo el tiempo que había pasado en esa ciudad durante los últimos 2 años, pero ahora sentía una extraña soledad. Mientras estaban a punto de irse, una niña se acercó a Van y lo llamó. Ella dijo ser hija de un guardia que Van había conocido varias veces. Le preguntó si iba a algún lugar, y él respondió preguntando dónde había oído eso. La niña señaló algo, y cuando Van miró, vio a un hombre detrás de ellos con sus caballos, lo que le pareció muy vergonzoso. El soldado explicó que, según las instrucciones del señor Dee, no querían que Van se fuera de la ciudad como un ladrón en fuga, y que al menos querían darle una despedida adecuada. El soldado también le dijo que Dee estaba durmiendo en el carruaje, pero que cuando despertara le informaría. Cuando Dee despertó, gritó anunciando que el cuarto príncipe del reino, Van, estaba allí. Ordenó despejar el camino para dejarlo pasar y si algún oficial preguntaba, verificarlo. Varias personas se acercaron a Van preguntándole a dónde iba, deseándole que regresara pronto y si asistiría a la escuela en la capital real. Van se despidió de todos, pensando que nunca imaginó que se preocuparían tanto por él. Mientras tanto, Till se emocionó y comenzó a llorar. Un hombre se acercó a Van y le dijo que la barbacoa de res estaba lista. Van pensó que tenían que pasar por 2 ciudades, pero antes de eso acamparon por primera vez. Reflexionó que en su vida pasada había experimentado vivir en un automóvil, pero esta era su primera vez acampando en un mundo peligroso lleno de monstruos. Esta vez contrató a 2 grupos de aventureros para escoltarlo. El hombre que trajo la barbacoa de res se llamaba Ortho Sheet, quien parecía ser el líder y un aventurero talentoso con más de 20 años de experiencia, acostumbrado a tratar con clientes, incluso uno de solo 8 años como Van. Al notar su firmeza al hablar, Van le agradeció por la carne y por cuidarlo. Luego le pidió que tomara algo de tiempo para descansar. Till observaba cómo incluso los aventureros entendían la amabilidad de Van. Pensó que, si Van se convertía en un maestro como ella, podrían hablar de cientos de cosas más asombrosas. Van reflexionaba mientras dejaba la ciudad, cruzaba 2 más y acampaba varias veces. Revisaba todo lo que habían visto. 4 ciudades más, grandes y pequeñas, donde descansaron un día entero. Pensó que el progreso era lento debido al exceso de equipaje. Después de 2 semanas, habían caminado entre 50 y 100 kilómetros diarios, cubriendo ya entre 500 y 1000 kilómetros. Comparaba la extensión del reino con Japón, como atravesar 3 o 4 prefecturas, aunque se preguntaba cuál sería la distancia real. Till le informó a Van que pronto llegarían a la aldea. Finalmente, Van pensó que era como cuando un nuevo jefe era transferido a un lugar de trabajo. Las primeras impresiones eran importantes.
Mientras pensaba, el carruaje se detuvo al entrar en la ciudad y Van preguntó qué sucedía. El hombre que sostenía las riendas le dijo que la situación era mala porque la aldea estaba siendo atacada. Van, junto con los aventureros, Camin y Till, se alinearon en un círculo para discutir qué hacer y planear una estrategia. Alguien sugirió que podían ser bandidos o mercenarios fugitivos. Otro comentó que cualquier persona débil o en desacuerdo podía retirarse. Otro más dijo estar acostumbrado a luchar. La aldea estaba rodeada por sólidas y gruesas murallas de madera, lo que dificultaba el uso de flechas frente a la puerta. Soldados armados estaban de guardia, y detrás de ellos había un ejército de magos. Los aldeanos solo podían refugiarse como tortugas. Dee le pidió a Van que los dejara unirse a la batalla, convencido de que si trabajaban juntos podrían derrotarlos. Van calculó que el número de oponentes debía ser de entre 40 y 50 personas. Van se preguntó si deberían pelear en una situación donde no conocían bien a su oponente. Ortho Sheet dijo que era demasiado peligroso. Dee le respondió que lo sabía y que habría heridos e incluso muertos, pero que todos debían aceptar esa posibilidad. Ortho replicó que tenía principios y que no aceptaban misiones que implicaran sacrificar a los miembros de su grupo. Le recordó que, como aventurero, había enfrentado condiciones similares muchas veces, pero que si hubiera puesto en riesgo la vida de todos, ya estarían muertos hace tiempo. Dee se dirigió a la multitud y preguntó si alguien estaba dispuesto a arriesgar su vida. Dijo que la aldea se había convertido en el primer territorio de su señor, y también los aldeanos. Si llegaba una crisis, no podía evitar desenvainar su espada. Ortho reconoció que Dee era un buen caballero, pero afirmó que eso no tenía nada que ver con ellos. Añadió que, aunque pagaran más, todo terminaría si morían. Por lo menos pidió que escoltaran a Van, dependiendo de la situación. Asparta se negó y dijo que Dee estaba más que dispuesto a morir por otros, pero que si Dee moría, nadie podría gobernar la aldea. También señaló que incluso si él moría primero, no pelearían. Asparta explicó que aún era un mago de los 4 elementos y propuso un plan. Primero, construiría una barrera mágica. Los aventureros debían atacar desde detrás de la barrera a distancia. Cuando los enemigos desviaran la mirada, podrían realizar ataques sorpresa repetidos. Ortho preguntó si los ataques mágicos del enemigo podían ser prevenidos, ya que pensaba que no había forma de detenerlos salvo disparando flechas. Van sugirió que usaran un carro reforzado con hierro en puntos vitales para refugiarse después del primer ataque sorpresa. Explicó que su único objetivo era distraer al enemigo. Propuso que Asparta permaneciera atrás y los confrontara. Asparta aceptó, pero dijo que como cebo tenía que seguir atacando desde detrás de la barrera. De lo contrario, Dee y los demás morirían. A Van no le gustó escuchar eso porque pensaba que Asparta seguramente moriría. Asparta insistió en que como hombre mayor podía ser más útil y pidió a Van que le permitiera hacer esa solicitud. Todos miraron a Van, listos para escuchar su decisión. Till saltó frente a Van y exclamó que no. Le dijo que se oponía a esa proposición y no permitiría que lo hicieran. Declaró que si Van se convertía en el cebo, prefería enfrentarse ella misma a los enemigos. Estaba segura de que podrían ganar si los distraía y atacaban a ella. Camin también se ofreció para ayudar. Van tomó la palabra, les recordó a todos que él estaba a cargo y dijo que discutiría esa posibilidad con Ortho y los demás, pero que su misión principal era escoltarlo a la aldea. Recalcó que no incluía pelear para salvarla. Dirigiéndose a Asparta, Van le recordó que había servido a la familia noble durante muchos años y que su contribución había sido invaluable. No debía morir en ese lugar. Luego habló con Dee y el escuadrón de caballeros, recordándoles que servían a su padre, no a él, y que tendría que disculparse con su padre si algo les sucedía. Miró a Till y le dijo que ya la veía como una hermana mayor, alguien que había pasado más tiempo con él que cualquier otra persona, y no quería perder a alguien tan importante. Finalmente, se dirigió a Camin y le dijo que apreciaba mucho su honestidad. Aunque era su esclavo, no tenía por qué morir por él. Van le expresó que estaba feliz de que Camin disfrutara su vida. Al reflexionar, Van pensó que, siendo conocido como incompetente y expulsado de su familia noble, todas las personas que habían decidido seguirlo eran increíbles y amables. No podía permitir que murieran mientras él simplemente daba órdenes sin hacer nada.
Juró no convertirse en ese tipo de jefe despreciable. Van, como responsable, decidió ponerse en la primera línea. Quería disculparse sinceramente con todos por ponerlos en peligro. Comenzó a hablar, explicando que tomaría el carro y avanzaría desde el frente. Ordenó que todos atacaran desde los flancos izquierdo y derecho, enfatizando que los ataques a distancia serían la base de su estrategia. También señaló que, si el enemigo no retrocedía, podían huir y dejar su cuerpo allí, asegurando que, incluso si los bandidos lo mataban, mientras no revelaran su identidad, el ducado no se preocuparía. Ortho aceptó arriesgar sus vidas después de escuchar la decisión de Van, aunque lo llamó un mocoso por insistir en poner su vida en peligro por responsabilidad. Ortho comentó que si Van decía más, tendría que reprender a todo el grupo. Puel, una de las aventureras, expresó que anteriormente había sido engañada por nobles, quienes usualmente solo hablaban sin actuar. Sin embargo, Van recordaba los nombres de todos, lo cual los motivaba a arriesgar sus vidas por él. Van, por su parte, pensó que recordaba el nombre de Puel porque le parecía linda. Dee declaró que eran caballeros honorables al servicio de la familia noble Fertio y que protegerían a Van, quien estaría a cargo del futuro de Fertio. Asparta le recordó a Van que al completar la expulsión debía tener presentes sus deberes y responsabilidades como noble. Dijo que todo terminaría en 3 días, aunque para Van aquello parecía una eternidad. Explicó que modificaría el área y ejecutaría el plan que propuso. El plan consistía en crear una barrera y atacar desde la distancia. Dee y sus caballeros atacarían desde el flanco izquierdo, mientras que Ortho y sus compañeros lo harían desde el derecho. Aquellos que no participaran en el ataque esperarían preparados para moverse en caso de emergencia. Dee gritó, «Entendido», y todos comenzaron a ejecutar el plan. Una vez construida la barrera, Dee, sus caballeros y los aventureros estaban listos para avanzar. Ortho reflexionó sobre Asparta, el mayordomo, pensando que era más apto como mago debido a su habilidad con la magia de los 4 elementos. Reconoció que bajo ciertas circunstancias, el mayordomo podría haber rechazado la solicitud de Van, pero comprendió que Van estaba dispuesto a sacrificarse por su responsabilidad. Ortho pensó que Van era un noble valioso y deseaba que llegara a ser un gran señor. En esas 2 semanas, la percepción de Ortho sobre la nobleza había cambiado completamente al conocer a alguien como Van, un noble que actuaba con tanto sentido de responsabilidad. Cuando Van regresó, Camin y Till lo abrazaron, agradeciendo a Dios por su seguridad. Camin pensó que si algo le pasaba a Van, sería el primero en convertirse en su escudo y protegerlo. Van sintió que todos ellos eran como su familia. Les dijo que estaban en batalla y que si había algo que pudieran hacer, lo hicieran. Ordenó sacar las medicinas y el equipo de primeros auxilios del carro. Puel mencionó que si las condiciones empeoraban, intervendrían para ayudar. Todos respondieron, «Entendido», y volvieron a combatir. Mientras tanto, los bandidos estaban tranquilos, creyendo que el ataque a la pequeña aldea estaba llegando a su fin. Planeaban qué hacer después de esta incursión, cuando, de repente, uno de ellos fue alcanzado por una flecha disparada desde una muralla detrás de ellos. Ortho y Dee estaban atacando al mismo tiempo. Ortho quedó impresionado al ver cómo Dee balanceaba una espada tan grande con total facilidad. Demostrando que era el subcomandante de caballeros de la familia Fertio, los oponentes estaban ahora aterrorizados. Intentaron huir y Ortho comenzó a perseguirlos hasta que notó que un enemigo se acercaba a ellos. Ordenó a todos detenerlo, pero el escuadrón de ataque a distancia no podía verlo debido a la muralla. Gritó que el enemigo estaba cerca, pero ya era un poco tarde. Puel se enfrentaba al gigante y necesitaba usar su magia, pero requería al menos 10 segundos para recargarla y no podría lograrlo a tiempo. Estaba convencida de que iba a morir, pero Van y Camin llegaron. Uriel trató de explicarles que ese enemigo no era alguien que los niños pudieran enfrentar, pero no la escucharon y atacaron. Después de incontables ataques, lograron derrotarlo. Van afirmó que aún existía la posibilidad de que otros enemigos atacaran, así que pidió que vigilaran el frente. Mientras tanto, Puel intentaba descifrar qué demonios pasaba con ese chico. Después de un tiempo, algunos enemigos lograron escapar, pero el escuadrón atacante había sido eliminado por completo y nadie resultó herido. Habían obtenido los mejores resultados posibles. Luego,
Ortho explicó que la misión se consideraría completada si lograban cobrar la mitad de la tarifa del cliente. Sin embargo, mostró cierto interés en algo más allá del dinero y preguntó si podía quedarse un tiempo. Algunos miembros tuvieron que rechazar la idea porque tenían trabajo en el siguiente territorio, pero prometieron regresar. Sin embargo, había algunos interesados en quedarse, ya que los densos bosques y montañas cercanos ofrecían la posibilidad de cazar demonios sin necesidad de aceptar misiones por un tiempo, o incluso ganar algo de dinero. Puel comentó que no pensaba que Van fuera un hijo de nobles, ya que no se comportaba como tal. Esa era una de las razones por las que Ortho quería quedarse. Tenía curiosidad por ver en qué se convertiría un niño como él. Van tenía una aguda inteligencia y una educación que parecía poco natural, incluso para un noble. A primera vista, parecía un niño noble, pero al hablar con él, esa impresión desaparecía. Era educado y amable, pero también parecía un niño alegre y amigable. No mostraba ninguna prepotencia hacia los plebeyos, algo inusual en un noble. Ortho admitió que nunca había conocido a un noble como él, y los demás miembros del grupo estuvieron de acuerdo. Recordaron que antes de la batalla, Van había dicho que su magia no era adecuada para combatir. En otras palabras, estaba dispuesto a sacrificarse por los demás, lo cual no era una decisión típica de un noble. Puel señaló que Van la había ayudado cuando estaba acorralada y que sus movimientos no parecían los de un niño, sino los de un caballero que había estado en muchas batallas. Sin embargo, este chico ni siquiera tenía 10 años. Era misterioso, pero claramente mejor que cualquier noble que hubieran conocido antes. Ortho expresó su deseo de ver cómo se desarrollaría el territorio si Van se convertía en señor. Preguntó a su equipo si también les interesaba, y todos estuvieron de acuerdo. Till molestaba a Van diciendo que la próxima vez debería dejar que Camin tomara la delantera. Camin, por su parte, reflexionaba que debía volverse aún más fuerte. Puel se acercó y, disculpándose por interrumpir, comentó en broma que Van hacía llorar a las chicas, incluso a su edad. Van respondió que siempre trataba de ser sincero con ella, especialmente porque era importante para él. Puel le preguntó si era un elfo, ya que los niños elfos no envejecen como aparentan. Seguía dudando sobre cómo debía llamarlo, dado que era un noble, aunque no actuaba como tal. Van respondió que Till lo había cuidado desde bebé, y eso lo hacía creer que era un ser humano. Luego, ella le preguntó dónde había aprendido a usar la espada. Van señaló a Dee, explicando que había sido entrenado directamente por él. Aunque aún no estaba muy desarrollado, había sido entrenado para ser más fuerte que él mismo. Cuando Puel preguntó sobre su conocimiento e ingenio, Van confirmó que provenían de Asparta. Puel se arrodilló, agradeciendo a Van porque gracias a sus acciones y a su habilidad con la espada, había podido conservar su vida. Le aseguró que nunca olvidaría ese favor. Van sonrió y le respondió que no era un problema. Puel pensó que, si bien la carisma de un noble podría haber causado un impacto, aquí estaba, como aventurera, ganándose el corazón de otra aventurera por completo. Asparta informó a Van que los aldeanos se estaban reuniendo en la entrada. Era el primer encuentro de Van con ellos, así que quería causar una buena impresión. En la escena siguiente, los aldeanos estaban reunidos y Van se presentó a todos. Explicó que había sido enviado por el señor Folo, quien recientemente había asumido el control de ese territorio, incluyendo la aldea. Desde ese momento, Van estaría a cargo de gobernar la aldea. El anciano de la aldea, Ronda, se acercó para expresar su gratitud por la ayuda brindada a la aldea y a su gente. Van mencionó los rumores sobre los propietarios y soldados de la aldea que no tomaban el mando. Declaró su intención de proteger la aldea y pidió su comprensión y apoyo. Ortho pensó que su discurso era demasiado formal, pero no dijo nada. Ronda lo invitó a su casa como respuesta a su amabilidad. Una vez dentro, Ronda explicó que la aldea solía tener 150 habitantes hace medio año. Sin embargo, el mes pasado fue atacada por bandidos y ahora solo quedaban 100 personas. Ese día había sido el tercer ataque. Van preguntó por qué la aldea se había convertido en un objetivo principal. Opinó que probablemente era debido a su cercanía con la frontera del reino de Quien. Durante el tiempo del conde Ferdinand, los caballeros de la Guardia Fronteriza patrullaban la zona. Pero ahora, con el cambio de señor, la frontera había sido abandonada.
En resumen, la aldea estaba amenazada porque ahora pertenecía al señor Felo. Van señaló que el antiguo gobernante, el conde Ferdinand, tenía partidarios en cada ciudad. Su padre, el señor Felo, solo había designado gobernantes para las ciudades más grandes, y la situación de las aldeas pequeñas seguía siendo desconocida. Como resultado, las aldeas pequeñas no recibían protección y pagaban casi nada en impuestos. Van afirmó que en adelante los mantendría informados y que lamentarse o criticar el estado del país no cambiaría nada. Estas palabras enfurecieron al hijo de Ronda, Galaga. Van le pidió que se sentara, pensando que la aldea no tendría futuro con alguien de tan mal temperamento representándolos. Van mencionó que el fundador del reino, el rey Berlt, quizás había dejado un defecto en la ley. Tras esta declaración hubo un silencio incómodo hasta que Asparta tosió para animarlo a continuar. Aunque se sentía un poco asustado, Van seguía decidido a gobernar la aldea. Explicó que, aunque no se podía cambiar la ley del reino, aún podían trabajar en 3 medidas concretas. 1. Crear algo de valor que el reino no pudiera ignorar. 2. Generar dinero y contratar mercenarios regularmente. 3. Reconstruir y desarrollar la aldea ellos mismos. Una mujer comentó que ya habían pensado en estas ideas, pero que eran difíciles de lograr en un lugar tan remoto. Incluso si vendían madera o piedra, sería imposible obtener ganancias, y debido a su falta de educación, les resultaba complicado producir artesanías de valor. Van reconoció las dificultades, pero aseguró que ahora estaba allí, educado y dispuesto a hacer todo lo posible para defender y desarrollar la aldea. Sin embargo, no obtuvo la reacción que esperaba, por lo que Asparta intervino. Explicó que, aunque Van tenía solo 8 años, se le había confiado la administración de la tierra debido a que muchas personas lo consideraban un niño prodigio. Dee añadió que, como líder de la Orden de Caballeros, estaba allí para servir a Van y proteger la aldea fielmente, y solicitó unirse a sus tropas. Estas palabras impresionaron y emocionaron a los aldeanos. Al preguntar si Van poseía los 4 elementos mágicos, él los detuvo, diciendo que no tenía ninguno y que no debían esperar poder de combate de su parte. Declaró que lo primero que debían hacer era fortificar las murallas para que nadie pudiera entrar. Aunque las cercas eran fuertes, estaban hechas de madera y no eran resistentes al fuego. Según Asparta, las murallas de piedra permanecerían sólidas mientras la magia estuviera activa, pero después se convertirían en un simple montículo de tierra. Van sugirió utilizar piedras para reforzar las murallas, convencido de que con el tiempo podrían construir una barrera sólida y resistente. Van también sugirió que construyeran un foso para ayudar a mantener alejados a los forajidos. Dee se ofreció para encargarse de esa tarea e instó a los demás a construir trampas y prepararse para atacar desde las murallas. También necesitarían arcos y flechas o piedras más accesibles para los aldeanos. Van salió a explicarles su plan, prometiendo hacer todo lo posible por el desarrollo de la aldea. Afirmó que, aunque fuera un niño, tenía personas que lo respaldaban y que si los enemigos llegaban, lucharían. Al final de su discurso se dio cuenta de que se veía como un político. Un hombre le preguntó sobre los impuestos, explicando que estaban pagando un 30% en cosechas, pieles y colmillos de monstruos. Van decidió reducirlo al 10% y si no era suficiente, ofreció pagar la diferencia de inmediato. Los aldeanos quedaron impactados por su propuesta. Van explicó que era crucial tener una vida estable, mencionando casos donde las personas habían vendido a sus hijos debido a deudas. Algunos estaban preocupados por un posible regreso de los bandidos y querían llamar a los caballeros, pero Van les recordó que el mensaje tardaría 2 semanas y que por la distancia los caballeros probablemente no vendrían. Los aldeanos estaban molestos por haber sido abandonados y Van entendió su enojo. Explicó que el marqués no tenía presupuesto suficiente para mantener caballeros defendiendo un territorio tan vasto. Incluso si lograban convencerlos, necesitarían al menos 200 hombres, algo imposible en ese momento. Le pidió a Asparta que construyera una muralla detrás de la cerca de madera, lo cual hizo sin cuestionar. Los aldeanos estaban asombrados por la rapidez de su trabajo. Van enfatizó que ahora necesitaban más que nunca su colaboración, asegurándoles que, si trabajaban juntos, la aldea podría prosperar. Como no había suficiente vivienda, descansaban en el carro. Ronda quiso ofrecer su casa, pero no podían dejarlo sin hogar.
Hasta ese momento, Van nunca se había quejado de que solo poseía magia de producción, pero recordar la decepción de otros por su falta de poder de combate aún era amargo. Aunque había intentado ganarse la confianza de los aldeanos, seguían siendo escépticos. Se prometió a sí mismo proteger la aldea y convertirla en un lugar donde la gente quisiera vivir. El siguiente capítulo, Van, Dee, Asparta y Ronda discutían estrategias. Van afirmó que si el enemigo no atacaba, ellos podrían lanzar el primer ataque, generalmente desde las murallas, usando magia, arcos y flechas. Asparta comentó que desde una muralla baja, los ataques no serían muy efectivos. Ronda mencionó que solían usar lanzas para atacar a través de huecos en el bosque fortificado. Dee respondió que ahora los enemigos estaban en una posición similar y que podrían apuñalarlos con lanzas nuevamente. Van mencionó la palabra catapulta, lo que confundió a Ronda. Asparta explicó que la catapulta era un arma de asedio y que no podían usarla para defenderse. Dee añadió que una catapulta lanza enormes rocas, pero es difícil predecir dónde caerán, y recargarla toma tiempo. Sin embargo, si usaban las murallas y las torres de observación como apoyo, podrían destruirlas fácilmente. Dee señaló que el alcance sería mayor si lanzaban una caja llena de piedras pequeñas y apuntaban a la puerta, haciendo el ataque más efectivo. Van sugirió además colocar frascos de aceite y antorchas en la catapulta para incendiar el suelo, reforzando su ofensiva. Asparta, curioso, preguntó quién había creado este mecanismo. Van explicó que lo había hecho con su magia de producción, aunque nadie parecía creer en sus habilidades. Él mismo no comprendía del todo cómo funcionaba, pero durante su viaje al país había aprendido a modificar libremente la forma de piedras, madera y metal. Ahora era el momento de demostrar lo que había aprendido. En la escena siguiente, Van le preguntó a Ortho si pensaba que podían ocupar la aldea ahora que los opositores habían huido. Ortho confirmó y mencionó que planeaba quedarse un tiempo en la aldea para ganar dinero cazando monstruos míticos. De repente, se detuvo y percibió la presencia de monstruos cercanos. Advirtió a Van del peligro y le indicó que se sentara entre los árboles cercanos. Van quedó impresionado por la intuición de Ortho. Mientras Van viajaba, detectaba y destruía enemigos que ni siquiera los demás sospechaban. A pesar de sus habilidades, no podía elevar su nivel. Camin encontró un árbol enorme, pero Van dijo que era demasiado grande para cortarlo. Camin mostró otro árbol, pero también era demasiado grande. Van intentó usar su magia de producción, pero no podía imaginar la forma con suficiente claridad. Si usaba magia, la nueva forma resultaría extraña y frágil. La magia de producción no era fácil de usar. Van descubrió que al enfocarse en una parte pequeña y detallada, podía lograr lo que deseaba. Sintió un calor en el fondo de su estómago, que se extendió a sus dedos. La imagen debía ser lo más pequeña y detallada posible, incluso imaginando las fibras de los árboles entrelazándose para formar un nudo fuerte. Cuando logró que las fibras se separaran y se unieran, se transformaron en un cubo de madera. Aunque estaba hecho de madera, parecía plástico. Este bloque de fibra tenía una calidad impresionante. Era más fuerte que cualquier madera bajo cualquier tratamiento. Planearon fabricar muchos de estos bloques y procesarlos más tarde. Fuel llegó y preguntó si había recolectado madera. Era más liviana y mucho más dura de lo que Ortho pensaba, lo que hacía difícil romperla. Van le pidió a Ortho que intentara romper el bloque para probar su resistencia. Ortho golpeó el bloque repetidamente, pero ni siquiera se formó una grieta. Van se preguntaba si era más duro que la roca o la madera, pero estaba feliz de haber encontrado algo muy útil. En el carro, Van notó que su poder mágico se había agotado. Till le preguntó si eso tenía implicaciones. Ella mencionó que había oído que la magia era complicada, pero lógica. Al observar los objetos que Van había creado, Till notó lo hábilmente elaborados que estaban. Mientras Van seguía intentando comprender cómo funcionaba la magia, tenía que imaginar un arma completa, su metal, su hoja afilada y su forma. Creó una espada y se la dio a Camin, quien estaba tan asombrado que prometió convertirla en una reliquia familiar. También creó un hacha y se la dio a Till. Al notar la expresión de Till, Van se preguntó si realmente le gustaba el arma. Había trabajado mucho en el hacha para hacerla poderosa y resistente, incapaz de rayarse o romperse. Till intentó convencerlo de que le encantaban las hachas e incluso la abrazó. Aunque Van parecía convencido y contento de que le gustara,
En el fondo sabía que no era así y se prometió a sí mismo hacerle alguna joya la próxima vez. Van reflexionó si su poder mágico mejoraría cuanto más lo consumiera. Entonces tuvo una idea para usar esta magia de una manera inusual. En la siguiente escena, todos estaban impresionados por las habilidades de Asparta. Ortho comentó que el mayordomo era un gran mago, casi al nivel de Van. Asparta, aunque halagado, intentó restarle importancia. Pues lo encontraba un poco extraño, ya que este tipo de magos solían ser atraídos por el ejército, y si Asparta fuera un aventurero, estaría en los rangos más altos. Van estaba agradecido de que Asparta lo siguiera, incluso estando cerca de retirarse. Pensaba que el futuro era tan importante como el pasado y deseaba que Asparta tuviera una vejez feliz. Mientras Van reflexionaba positivamente sobre Asparta, este se le acercó y le dijo que estaba creciendo y como señor debía asumir la responsabilidad y el peso del título. Van se asustó un poco y comenzó a explicarle que lo más importante ahora era fortalecer las defensas de la aldea. Prometió reforzar las puertas. Asparta, mientras lo arrastraba, se detuvo y le preguntó cómo planeaba hacerlo. Dee llegó dispuesto a apilar piedras, algo molesto porque sentía que todos estaban actuando de forma poco práctica. Van declaró que usaría magia para hacerlo. Dee notó su error y expresó su admiración hacia Van. Aunque intentaron convencerlo de que por mucho que trabajara no podría lograrlo con magia, Van siguió adelante. Las puertas estaban hechas de madera, por lo que el proceso era similar al de los bloques de madera ordinarios. Su única preocupación era el peso, ya que este era clave para defenderse del enemigo. Con eso, todos trabajaron con lo que tenían por el momento. Van decidió construir una pesada puerta metálica para reforzar la entrada. Se concentró y creó una enorme puerta que dejó a todos impactados. Le pidió a Ortho que intentara cortarla con su espada, explicando que la puerta tenía la capacidad de repararse sola. Ortho usó toda su fuerza en el golpe, que fue potente, pero apenas logró un pequeño rasguño. Van pensó que la madera no era el material más adecuado, aunque los demás trataron de objetarle inmediatamente. Van despertó molesto. Dormir en espacios reducidos con solo un saco de dormir era incómodo y ni siquiera podía asearse correctamente. Durante el viaje, habían pasado noches en campamentos y carros. Incluso al llegar a la aldea, seguían durmiendo en el carruaje. Al salir del carro, Till y los demás lo saludaron, aunque estaban visiblemente más exhaustos que él. Van decidió que antes de comenzar a defender la aldea, era prioritario proporcionar alimentos, ropa y viviendas a los aldeanos. Decidió construir una casa. Pidió a Camin que trajera los bloques de madera. Ronda llegó y preguntó qué estaban haciendo. Van explicó que quería construir una casa en ese terreno y le consultó si era seguro y adecuado. Ronda le aseguró que, siendo el centro de la aldea, sería un excelente lugar para la mansión de Van. Van también pensó en organizar un festival cuando tuvieran tiempo libre. Comenzó creando 4 pilares de soporte. Planeó el tamaño mientras imaginaba las columnas como cables que se fijaban al suelo. Cuanto más gruesa la columna, mejor. Luego añadió el piso y las paredes antes de ensamblar el techo. Aunque en su cabeza parecía un diseño sencillo, al final resultó ser mucho más grande. Necesitaban paredes interiores, así que usó todos los bloques disponibles. Al finalizar, la casa tenía una cocina, un baño, un dormitorio grande, uno pequeño y 2 habitaciones adicionales que decidió aprovechar para evitar el regaño de Asparta. Añadió contraventanas en las ventanas y pensó en preguntar a los comerciantes por arena de cuarzo. La casa quedó lista y era bastante grande. Sin embargo, Asparta comentó que no era tan grande como pensaba, aunque seguía siendo la mansión más imponente del lugar. Curiosamente, no parecía estar hecha de madera. Todos quedaron asombrados por el poder de Van. Ty intentó objetar diciendo que preferiría vivir en su ciudad que en el Mech de Jalpa. Asparta coincidió, señalando que en tiempos de paz las personas desean un gobernante que mejore sus vidas y no podía pensar en alguien mejor que Van para ese papel. Dee y los demás quedaron impactados al ver a Van construir una casa con magia en cuestión de segundos. Van mencionó que si conseguían más madera, podría construir casas para todos. Dee ordenó a sus hombres recoger alimentos y utilizar los carros si era necesario. Incluso Ortho estaba entusiasmado con la casa y dispuesto a talar madera. Les pidió a todos que no dejaran que los caballeros los superaran. Al rato, Ronda llegó con los aldeanos,
quienes comenzaron a expresar sus problemas de vivienda a Van. Tal como Van había anticipado, no se trataría solo de una casa. Aunque lamentó haber mencionado esto a Dee, no pudo ignorar las condiciones de las casas de los aldeanos, que eran bastante precarias. Finalmente, decidió hacerlo y les dijo que se pusieran en fila para recibir una nueva vivienda. Si su magia podía hacer felices a estas personas, no tenía otra opción. Mientras tanto, Asparta y los aldeanos construían barricadas. Van, junto con Ortho y los demás, talaban madera. Acompañado de Till y Camin, comenzó a construir más casas. Ya había dominado mejor su magia, lo que le permitía manejar este tipo de trabajos con mayor facilidad. Incluso empezó a pensar en diseñar los interiores a su gusto, disfrutando del proceso creativo mientras daba a los aldeanos un lugar digno para vivir. Van sentía como si estuviera cumpliendo órdenes de otra persona, lo que lo deprimía al traerle recuerdos de su periodo como esclavo corporativo. Sin embargo, una vez que comenzaba, no podía detenerse. Dee seguía asombrado por la enorme reserva de poder mágico de Van, ya que construir una mansión tan impresionante requería mucho conocimiento. Los edificios estaban organizados en grupos de 4, con callejones y calles dispuestas en un patrón de cuadrícula. Este tipo de construcción se llamaba bloques de edificios. Las casas de la gente común se construyeron de manera uniforme, sin demasiadas diferencias, lo cual era suficiente por el momento. Sin embargo, una vez que tuvieran piedra de construcción, reconstruirían las casas individualmente para cada familia. Aunque ya estaban muy agradecidos con Van, los aldeanos se inclinaban y le ofrecían sus productos tan pronto como lo veían. Además, construyó una pequeña y sencilla casa de baños cerca de la mansión. Inicialmente la había hecho para él mismo, pero se alegró de que los demás también la disfrutaran. Puel utilizó su magia de agua para purificar el agua, mientras que su habilidad con fuego se usaba como alternativa para calentarla. Puel y Till invitaron a Van a bañarse con ellas, lo que lo hizo entrar en pánico y sentirse avergonzado. Aunque lo veían como un niño de 8 años, él en realidad era un adulto de 20 y tantos. Finalmente, decidió bañarse solo y luego fue a su habitación, que estaba vacía. Pensó que sería triste usar sacos de dormir dentro de la casa, así que se apresuró a fabricar camas para todos. Al menos haría colchones sencillos con el heno y la paja que compartieron los lugareños. Ahora que dormía en una cama cómoda, se sentía feliz. Después de una buena noche de sueño, se despertó y disfrutó de un delicioso desayuno con Till. Fue agradable desayunar en su propio hogar y reír despreocupadamente con la dulce Till. Sin embargo, Asparta interrumpió para informarle a Van que necesitaban encontrar una manera de generar ingresos regulares. Actualmente, solo recibían ingresos una vez al mes a través de los comerciantes, que eran su único contacto con el mundo exterior. Asparta, con un tono serio, incluso con una tortilla en el bigote, señaló que no podían depender solo de eso. Van, un poco molesto por la interrupción durante el desayuno, declaró que podía encargarse de la casa, los muebles, la ropa y demás cosas del hogar, ya que tenían muchas provisiones. Su prioridad era fortalecer las defensas, pero Asparta señaló que no tenían especias ni los ingredientes para sus dulces favoritos. Esto enfureció a Van, quien decidió que debían producir algo para vender en la aldea inmediatamente y pidió ideas. Camin sugirió vender bloques de madera creados por Van, pero se descartó porque solo él podía fabricarlos. Till propuso cazar monstruos para obtener materiales útiles, pero Van también lo rechazó, ya que los cazadores locales ya se encargaban de eso y lo que recolectaban no era propiedad de la aldea. Asparta sugirió vender cosechas, pero debido a las peculiaridades de la aldea, no era una solución a corto plazo. Decidieron pensar cuidadosamente cuál sería la mejor opción. Sara sugirió probar algo nuevo. Mostró una pieza de roble ajustada con cuero en el interior y bordes reforzados, haciéndola fuerte y resistente. Camin la golpeó, pero el roble se partió por la mitad como si fuera papel, dejando a todos atónitos. Sara comenzó a llorar, ya que su roble recién terminado había sido destruido. Su sorpresa fue mayor al enterarse de que era solo un arma de madera. Van le aseguró que podía hacerlo más resistente y lo reconstruyó rápidamente. Ortho llegó y preguntó qué estaban haciendo. Al ver a Van allí, le preguntó si pensaba que podrían vender esas armas. También mencionó que había muchos espíritus malignos poderosos en lo profundo del bosque,
lo que podría representar una oportunidad o un desafío para la aldea, probablemente debido a la proximidad con las montañas del Lobo. Mencionaron que podían extraer minerales raros sin necesidad de adentrarse en las montañas. Había mineral de hierro, pero también plata, cobre, algo de oro e incluso mithril, lo cual emocionó mucho a Van. Era una gran suerte encontrar esos recursos en los bosques. Ortho sugirió que hasta ahora el problema con la extracción había sido la gran lejanía y el terreno difícil. Parecía que lo único que se había intentado eran expediciones nocturnas, y para muchos aventureros las hierbas y los minerales no eran de gran interés. Van comentó que era una buena oportunidad para que aventureros experimentados establecieran operaciones mineras, y que si había depósitos ricos en las laderas, definitivamente podrían descubrirse más en las montañas del Lobo. Van comenzó reciclando el mineral de hierro. En el caso de la madera, el proceso de reciclaje se distribuía uniformemente entre las capas, pero con el mineral de hierro había partes que la magia penetraba gradualmente y otras que se procesaban al instante. Necesitaban convertir las partes fácilmente reciclables en arena, reduciendo el tamaño a 1/3 del original para verificar la calidad. Luego debía fundirse y purificarse, ya que no sabían cuán puro era originalmente. Sarah, emocionado, le preguntó a Van si intentaría forjar una espada con el mineral. Incluso una espada delgada de doble filo sería suficiente. Ortho bromeó preguntándose si a Sarah realmente le gustaban tanto las espadas o las armas de hierro en general. Van respondió que, como Sarah había traído el mineral, haría armas para todos los aventureros. Al escuchar esta noticia, Sarah pidió un puñal y una espada larga. Van se concentró y comenzó a crear la primera arma de hierro. Hizo la hoja más gruesa que una katana, asegurándose de que la parte de corte fuera extremadamente afilada, creyendo que la densidad del metal también jugaba un papel crucial. Después de unos segundos, tenía la espada terminada. No tardó mucho, y no porque estuviera omitiendo pasos, sino porque sus habilidades habían crecido notablemente. Entregó la espada a Sarah, quien estaba tan feliz que gritó de emoción. Mientras todos admiraban la nueva espada, Van decidió hacer otra más larga con el mismo diseño. Sin distraerse por las voces, logró crear una espada afilada y poderosa que también entregó a Sarah. Al ver las armas de Sarah, otros aventureros empezaron a pedir armas hechas por Van. Puel comentó que, aunque aún no se podía asegurar, esas armas podrían venderse por un precio muy alto. Asparta añadió que era realmente novedoso encontrar depósitos de minerales en medio del bosque, en lugar de en las montañas. El hierro y la arena de hierro eran más comunes, pero parecía que los minerales contenidos en esas rocas eran muy raros. La expectativa era que se tratara de golems de piedra, hierro y otros minerales, lo que explicaría los depósitos si hubiera mazmorras cercanas. El equipo de Ortho nunca había encontrado algo así, y Sarah se preguntó si podrían ser restos de golems destruidos hace mucho tiempo. Ortho preguntó si había mazmorras en la zona, pero nadie lo sabía, ya que no habían explorado completamente el área. Asparta mencionó que si se descubría una mazmorra, el negocio cambiaría drásticamente y la aldea generaría una abundante actividad comercial. Van sonrió ligeramente, disfrutando la posibilidad de que la importancia de la aldea aumentara significativamente gracias a una nueva mazmorra. Las mazmorras eran verdaderos tesoros de recursos. La mayoría de las armas, joyas y artefactos del país se obtenían de las mazmorras, lo que las convertía en lugares de gran valor. Los miembros del gremio de aventureros estaban obligados a informar al gremio si encontraban una nueva mazmorra. El gremio, al recibir un informe de este tipo, tenía el derecho de abrir una sucursal en el asentamiento más cercano. Descubrir una nueva mazmorra era un gran logro para un aventurero, una oportunidad para hacerse un nombre, entrar en los círculos de los mejores aventureros y tener el derecho de ser el primero en explorarla. Van comentó que, dadas las circunstancias actuales, si la aldea entregaba el informe de la mazmorra, era improbable que pudieran permitirse aceptar miembros del gremio. Asparta confirmó lo dicho por Van y añadió que la aldea podría ser engañada fácilmente por aventureros, comerciantes e incluso caballeros. Había escasez de alimentos y otros recursos, y también existía la posibilidad de un ataque de un país vecino, siendo Ferdinand el más probable en invadir. Ortho preguntó si deberían buscar la mazmorra, pero sabía que serían expulsados por ello.
Puel comentó que, en cuanto se descubriera la mazmorra, enviarían caballeros al lugar y con la magia de Van, los problemas de construcción y producción se resolverían en un abrir y cerrar de ojos. Van mencionó que la familia Fertio lo consideraba un impedimento y que si tenían la oportunidad, se desharían de él. Por lo tanto, primero debían expandir y desarrollar la aldea antes de reclamar la mazmorra. De esta manera, la familia Fertio no podría hacer nada al respecto. Ortho sugirió que los demás exploraran el área donde podría estar la mazmorra y rodearla mientras recolectaban recursos. Aunque no era rentable reclamar la mazmorra ahora, Van esperaba que eventualmente fueran recompensados. Las mazmorras eran importantes tanto para el país como para la aristocracia. La familia de Van lo consideraba inútil y no tenía planes para su futuro. Si reclamaba la mazmorra ahora, simplemente se la ofrecerían a uno de sus hermanos. Por eso, debía usar su poder para asegurarse de que nadie más se apropiara de la aldea. Mientras caminaba con Till, Van comentó que la situación de las viviendas estaba bajo control por ahora y que su próximo objetivo era financiarse y fortalecer las defensas. Till preguntó si su poder mágico seguía siendo fuerte y Van confesó que empezaba a cansarse. Explicó que cuando se agotara no podría hacer nada más. Necesitaban mano de obra, pero pocas personas en la aldea sabían trabajar con sus manos. Van expresó su deseo de crear un inventario de armas y escudos incluso antes de la llegada de traidores, ya que la defensa era igualmente importante. La muralla exterior estaba casi completa. Van había colocado piedras y logrado que las paredes fueran tan fuertes como el concreto. Inicialmente no tenían suficiente altura ni grosor, pero resolvió este problema. En la muralla instaló una ballesta simple, fabricada con cuero, equipada con un gran escudo al frente que permitía disparar enormes virotes sin temor a los contraataques enemigos. También colocó torres alrededor del perímetro de la aldea, donde instaló más ballestas. Till fue a buscar la cena y mientras estaba fuera, Van agradeció a Camin. Sin embargo, notó que algo estaba mal y le preguntó qué sucedía. Camin respondió que solo había traído las piedras y que Van había transformado la aldea con tanta facilidad que aún intentaba procesar su poder. Van explicó que, como señor, era su deber trabajar por el bien de la aldea. Le preguntó a Camin si aspiraba a algo. Camin respondió que su objetivo era proteger a Van. Van sintió su dedicación, pero le pidió amablemente que no exagerara. Sabía que Camin era siempre muy directo y que realmente se preocupaba por él. Van decidió que Camin sería su caballero más querido y que necesitaría una armadura fina que lo mantuviera seguro en tiempos difíciles. Durante 3 días trabajó arduamente y la aldea ahora parecía una pequeña fortaleza. Van estaba encantado, pero preguntó si existía algún otro lugar con una aldea tan bien protegida. Asparta comentó que ya no se podía llamar aldea, sino más bien una pequeña fortaleza. Ahora era imposible para los bandidos penetrar esas murallas. Dee reflexionó sobre lo que sucedería si Jalpa se daba cuenta del poder del maestro Van. Asparta discrepó, diciendo que el jefe de la casa consideraba primordial poder luchar y no tenía sentido discutirlo ahora. Dee, sin embargo, comentó que no era imposible usar las habilidades del maestro Van en combate y que si le daban tiempo sería más fuerte que cualquiera. Comenzaron a discutir. Van tuvo que intervenir diciendo que no tenía sentido lamentarse por las circunstancias o el tipo de talento con el que había nacido. Lo importante era adaptarse y vivir con lo que el destino te daba. Citó algunas frases que había escuchado antes y pareció gustarles. Dee comenzó a reír y estuvo de acuerdo con Van. A medida que el ambiente se volvía más animado, era momento de continuar trabajando en los fosos para asegurarse de que estuvieran listos antes de la llegada de posibles enemigos. Acababan de cavar los fosos y aún no se habían llenado de agua. Un foso con agua era perfecto para la defensa, incluso tenía un toque estético. Van pensó que no debían olvidar la importancia del agua potable. Era necesario reforzar el fondo y las paredes del foso, así como proporcionar una ruta de suministro de agua. Hasta ahora iban al río por agua o filtraban el agua de lluvia que lograban recolectar. Mientras consideraba tener una fuente de agua más confiable, escuchó un ruido detrás de él. Los bandidos estaban aquí. Los bandidos ya venían desde el otro lado. Van ordenó que levantaran el puente y cerraran la puerta. Preguntó si había alguien fuera y envió a alguien a verificar.
Apenas habían pasado unos días y ya estaban obedeciendo sus órdenes sin dudar, aunque aún tenían miedo de pelear. Era lo mismo que en la última batalla. Incluso él mismo estaba un poco asustado, pero como señor, no podía permitirse mostrar miedo. Reconoció el temor de los aldeanos y declaró que era posible que algunos sufrieran, pero esta era una batalla importante para el futuro de la aldea. Por eso, él lucharía por ellos. Dijo que no podía hacerlo solo y les pidió su ayuda. Las palabras alentadoras de Van parecieron funcionar y las personas dejaron de mostrar miedo. Van comenzó a dar sus órdenes, pero antes de ir a luchar, Till lo detuvo. Al ver la preocupación en los ojos de Till, Van le dijo a Dee que tomara a sus hombres y averiguara qué estaba planeando el enemigo. Dee, con mucha confianza, le aseguró que podía confiar en él, que era un líder sobresaliente, un genio y, generalmente, el mejor de los mejores, incluso cuando la ventaja no estaba de su lado o estaba rodeado. Dee creía que tendría éxito y estaba orgulloso de haber tenido más logros que el comandante Stradale. Ahora serviría a Van, en quien confiaba completamente, dispuesto a arriesgar su vida. Dee preguntó sobre la situación y uno de sus hombres explicó que finalmente estaba claro qué tipo de grupos se acercaban. Parecía que eran bandidos. Notaron que se dirigían hacia ellos e informaron a Van, mencionando que estaban a unos pocos cientos de metros. Debían prepararse para defenderse. Van preguntó si alguien los estaba siguiendo, lo que también era una posibilidad. Mientras consideraban las opciones, uno de ellos divisó algo aterrador. Un grupo de dragones acorazados se acercaba. La situación no era buena. Era difícil para un caballero experimentado luchar contra un dragón acorazado, y en la aldea no había ni un solo luchador con experiencia. Parecía que esos dragones acorazados estaban persiguiendo a los bandidos directamente hacia ellos, y no había forma de penetrar sus defensas con armas ordinarias. La magia era efectiva, pero los únicos magos disponibles eran Asparta y la hija del aventurero, ya que los demás aventureros habían salido en busca de materiales. Sin magos, un caballero pesado podría ralentizarlos y atacarlos en sus puntos débiles, pero los locales no serían capaces de resistir ataques de cola y garras. Van ordenó a todos que se posicionaran detrás de las ballestas y que colocaran los virotes cerca. Dee también instruyó a todos a escuchar y seguir las órdenes de Van. La gente corría aterrorizada, gritando por ayuda. No parecía haber un final a la vista, y este tipo de ataque era difícil de repeler incluso en una gran ciudad. Dee calculó que había unos 40 dragones acorazados, de aproximadamente 8 metros de largo. Sugirió usar a los bandidos como cebo, pero Van sintió lástima por ellos y preguntó si había otra manera de hacerlo. Esto hizo que Dee riera y se disculpara, diciendo que era mejor relajarse y reír en situaciones de peligro para encontrar una solución. Dee ordenó a todos que apuntaran a los dragones y que dispararan cuando los bandidos saltaran al foso. Van preguntó si podrían enfrentarse a los dragones a esta distancia y confirmaron que era posible. Incluso un disparo a los ojos o la boca sería suficiente para mejorar sus posibilidades. Dee, lleno de confianza, aseguró que ninguno de ellos moriría ese día y que ganarían la batalla. «Tendremos barbacoa de dragón para cenar esta noche», declaró. En la siguiente escena, los bandidos corrían hacia la aldea, aterrorizados por los dragones que los perseguían. Viendo que estaban lo suficientemente cerca, Dee ordenó a sus hombres que se prepararan. Aunque no lo mostraba, era consciente de lo difícil que era la situación. Dio la orden de disparar la catapulta. Aunque parecía que las flechas desaparecían al impactar contra los dragones, lo que realmente sucedía era que las flechas creadas por Van atravesaban los cuerpos de los dragones. Una de las flechas golpeó la pata de un dragón acorazado, rompiéndola y clavándola en el suelo. No mataron a muchos, pero esto era algo completamente inesperado. Cuando Van preguntó a Dee qué estaba pasando, Dee le explicó que habían logrado algo asombroso. Habían matado a unos 10 dragones acorazados en una sola descarga. Sin embargo, ya no tenían más flechas de hierro y necesitaban traer más desde las ballestas no utilizadas. Van tuvo una idea y sugirió usar flechas de madera si ya no quedaba hierro. Dee dio la orden y preparó a sus hombres para el siguiente ataque. Después de la primera descarga, todos ganaron confianza y se convencieron de que la victoria era posible. La segunda descarga sería aún más precisa. Las personas en las torres de vigilancia también se posicionaron y se prepararon.
Dee estaba seguro de que ganarían. Dio la orden de disparar las flechas, mostrando el poder de la aldea. Los gritos de dolor de los dragones se escucharon por todas partes. Aunque las flechas de madera no eran tan efectivas como las de hierro, lograron perforar las gruesas escamas. Dee ordenó a todos seguir disparando flechas de madera, apuntar y disparar. Después de varios disparos, todos los dragones estaban muertos. Derrotar a 40 dragones con solo 60 flechas no era algo que el comandante Stradale pudiera creer. Dee estaba orgulloso de Van. Se acercó a él y Van parecía muy feliz. Era la primera vez que veía dragones y, sorprendido, los llamó dinosaurios, lo que hizo reír a Dee, quien no sabía qué eran. Dee expresó su alegría llevando a Van de un lado a otro, celebrando la victoria. Van notó que había personas fuera de la puerta. Dee le informó que habían sobrevivido 30 personas. Ordenó atarlas y advirtió que no hicieran nada más que lo que se les indicara. Los bandidos estaban tan asustados que incluso estaban dispuestos a ser esclavos. Rogaron ser contratados. Ronda comentó que esos mismos bandidos solían saquear su aldea. Los aldeanos estaban enojados y comenzaron a atacarlos, recordando que habían matado a algunos de sus familiares. Antes de que uno de ellos golpeara a los bandidos, Van detuvo su puño, argumentando que no quería que se ensuciara las manos de la misma manera que los bandidos lo habían hecho. Van se dirigió a los bandidos y declaró que aún tendrían que sufrir un castigo. Cuando alguien llegara a la aldea, serían llevados. Mientras tanto, debían contribuir al bienestar de la aldea. Les asignaron la tarea de desmantelar a los dragones para extraer los núcleos mágicos. Orzo estaba asombrado por los acontecimientos de la última semana, seguro de que recordaría todo esto por el resto de su vida. Sara también estaba impresionado por las armas de Van. Incluso si 30 personas usaran sus espadas perfectas, podrían procesar solo 4 o 5 cuerpos al día. Era crucial avanzar rápidamente, por lo que Orzo decidió desmantelar los dragones mientras aún estaban frescos. A partir del día siguiente, el equipo de Dee, el equipo de Orzo y los aldeanos libres se encargaron de los cadáveres. Van había cambiado el material de los cuchillos de limpieza, haciéndolos más afilados. El equipo terminó después de 3 días. La noche siguiente, Van dio un discurso. Agradeció a los aldeanos y a todos por trabajar arduamente por la aldea. Les aseguró que ahora no tenían que preocuparse por el dinero y podían usar cualquier condimento que desearan. Preparó un festín para todos y les pidió que no bebieran más de 2 copas. Van también disfrutó de la carne de dragón. Incluso cuando estaba asada y crujiente, la textura era jugosa, suave y se derretía en su boca. Orzo mencionó que la carne interna era grasosa y sabrosa, protegida por una dura cáscara. Los dragones eran muy caros y por eso se vendían a precios tan elevados. Ahora Orzo se aseguró de que las flechas de las ballestas fueran tan poderosas como las armas que Van había hecho para ellos. Dee escuchó este comentario y quedó devastado porque no le habían dado una espada. Mientras los aventureros estaban satisfechos con sus armas, Dee y su equipo rodearon a Van pidiéndole espadas y dagas. Van se sintió abrumado por Dee, su equipo y las personas que lo agradecían ofreciéndole comida, pero mantuvo su actitud tranquila. Los aldeanos lo consideraban extraño porque, a pesar de la vida difícil que enfrentaba, seguía de su lado. Uno de ellos, que estuvo a punto de atacar a los bandidos por haber matado a su familia, agradeció a Van por detenerlo y decidió intentar mejorar la aldea en honor a las familias fallecidas. Ronda y su ayudante Aldo parecían disfrutar del festín. Una mujer expresó su felicidad de que todos pudieran reunirse, incluso con aristócratas. Asparta comentó que podría ser un problema si pensaba como un aristócrata, pero que esa era parte del encanto de Van. Till miró a Van y se dio cuenta de que él haría cosas aún más sorprendentes en el futuro. En la siguiente escena, Orzo, Van y los demás discutían la venta de los dragones. Orzo mencionó que un dragón con caparazón podía venderse a los comerciantes por 20 monedas de oro. Sin embargo, como la mayor parte de la carne estaba podrida, no podrían venderla. Considerando los costos de transporte del resto del cuerpo, podrían obtener unas 8 monedas de oro por cada uno. Tenían 30 cuerpos, lo que significaba que en total recibirían más de 300 monedas de oro. Van convirtió esto a yenes en su cabeza, sumando más de 300 millones.
Asparta lo felicitó por su exitosa defensa y Van agradeció la ayuda de la barrera protectora que Asparta les había proporcionado. Asparta señaló que, aunque los resultados fueron maravillosos, había una ley que establecía que cualquier aldea o ciudad que ganara más de 100 monedas de oro debía pagar un impuesto del 50% al tesoro del marqués. Esto significaba que también se enterarían del estado de la aldea. Asparta comentó brevemente que, aunque sería difícil mantenerlo en secreto, no era imposible. Van quedó atónito. Nunca había visto a alguien que hubiera servido al marqués durante décadas con tanta devoción como Asparta, y ahora proponía un método para engañar a su padre. Este caso era diferente de la mazmorra. Esta vez, para ocultar la verdad, actuarían encubiertamente, lo que sería una traición a su padre. Sin embargo, su padre prefería una vida tranquila sin su hijo, así que Van preguntó cuál era el plan. Primero, Asparta planeaba informar a su hermano mayor, Mercia, atribuyéndole el crédito por los dragones. Una orden de caballeros no sería suficiente, por lo que ofreció una versión con aventureros que encontraron una manada en el bosque y la destruyeron individualmente. De esta manera, 3 de sus hermanos mayores, que competían por ser la cabeza de la familia, intentarían obtener el favor del marqués, mientras Mercia, que lo había apoyado hasta ahora, podría ganar. Van tomó su decisión y elogió el plan de Asparta. A la mañana siguiente, Van fue recibido por todos en la aldea mientras lo elogiaban. Tomó la mano de Till, lo que la sorprendió al principio, pero luego se sintió feliz de que buscara afecto. Aunque Van se comportaba como un adulto en otras situaciones, seguía siendo un niño de 8 años y aprovechaba su privilegio de niño. Sin embargo, después de un rato, decidió soltar su mano por dignidad. Pensar en Till dejando de estar a su lado algún día no le agradaba, pero quería enfocarse en su felicidad. Van estaba a punto de decir algo sobre el futuro compañero de Till, pero Till lo interrumpió diciendo que quería cuidarlo y seguir estando con él, por lo que nunca había pensado en ese tema. Luego fueron a la puerta, donde Van preguntó a los guardianes si habían visto algo. Eran comerciantes, el señor Bell y el señor Lango. Van apenas podía distinguir las siluetas negras, pero uno de los guardias podía incluso ver sus rostros. Por si acaso, Van ordenó que levantaran el puente y prepararan las ballestas. Trataron de explicarle que no eran bandidos, pero Van insistió en que podrían estar escondidos en el carro o alrededor de él, y no solo en los comerciantes y su convoy. Los bandidos podían amenazar a su gente, por lo que Van no iba a correr riesgos. Ordenó a Camin que llamara a Ortho, ya que había mucho por hacer y todo dependía de cómo aprovecharan cada oportunidad. Finalmente, el momento que esperaba había llegado. Mientras tanto, los comerciantes estaban atrapados. El hombre dentro del carro comentó que el vagón se había averiado en el camino, lo que provocó que muchos productos se volvieran inservibles. Le dijo al conductor que considerara los costos de reparación, la estancia y el convoy, incluso después de regresar a Hashimura, ya que no habían obtenido mucho dinero del vendedor. El hombre calvo llamó al que estaba hablando y le preguntó si ese lugar era Hashimura. No importaba cómo lo mirara, no parecía una aldea. Preguntó si se habían perdido, pero insistieron en que no había forma. Mientras discutían, Van los saludó desde lo alto de la puerta. Se presentó como el dueño de la aldea, Van Naifertio. Les dijo que si realmente eran comerciantes, debían listar el nombre de su compañía y sus nombres, y si eran escoltas, debían declarar su posición y nombres. Al escuchar su nombre, los comerciantes se pusieron un poco nerviosos. Aunque no estaban seguros al principio, el calvo afirmó que su fortaleza estaba en la ciudad más grande y que lo habían visto varias veces. Sin duda, era él. El conductor quedó impactado al ver lo joven que era Van. Sabía que los genios eran rechazados, pero no tanto como para que el marqués lo enviara a la frontera. Comenzaron a presentarse. El que usaba el carro era Mary Bell, un comerciante como su hermano Lango. El otro era un guardia de seguridad aventurero llamado Air. Van le preguntó a Ortho si los conocía, y él respondió que los había visto en el gremio de aventureros y también habían bebido juntos. Van les permitió entrar a la aldea y les dio la bienvenida. Al entrar, Ronda y los demás los recibieron. Bell y Lango se disculparon con Ronda por no haber regresado en tanto tiempo y expresaron su felicidad por verlos bien. Van se acercó y se disculpó por la detención, volviendo a presentarse.
Rápidamente preguntó si podían venderles partes de los caparazones de dragón. Ambos parecían bastante emocionados, ya que incluso los aventureros odiaban luchar contra bestias tan fuertes. Los hermanos estaban a punto de llorar de felicidad. Van les ofreció llevarlos al almacén. Al llegar, las mandíbulas de Bell y Lango se cayeron al suelo al ver los 23 metros de material proveniente de dragones acorazados. Van les explicó que habían pacificado unos 40 dragones con caparazones y arrestado a unas 30 personas. También mencionó que su vagón había sido restaurado. Analizando la situación, Bell declaró que debían llamar a más personas para comerciar lo antes posible. Preguntó a Van si podían esperar hasta que resolvieran algo en un mes, y Van estuvo de acuerdo. También les mencionó que no debían preocuparse por eso ahora, ya que era momento de disfrutar carne deliciosa. Bell dedujo que la cantidad de carne era demasiada para el consumo de la aldea y que terminaría pudriéndose. Por ello, preguntó si Van no tendría inconveniente en que llevaran la carne a una aldea vecina para venderla y reembolsarles el precio. Van preguntó si la aldea vecina podía permitirse comprar esa carne. Bell respondió que era una aldea pobre y que este año, después de pagar los impuestos, probablemente no les quedaría nada. Sugirió dar al menos algo de carne gratis, ya que eso podría ayudarlos. Van dijo que la darían gratis. Bell, impresionado, comentó que, aunque era comerciante, no parecía que el lucro fuera su prioridad. Bell quedó asombrado por la agudeza mental de Van y mencionó que también le pagarían un buen precio por los bandidos, aunque las ganancias serían casi inexistentes. Al menos sería algo. Van le agradeció y le pidió que visitara la aldea en el futuro, prometiéndole un trato que no se arrepentiría, como armaduras de buena calidad. Bell, sorprendido una vez más, preguntó si también podía traer a un herrero, además de un carpintero y un dibujante calificados. Van respondió con una encantadora sonrisa. Cuando les mostró la armadura que había hecho, quedaron realmente impactados. Bell no comprendía del todo las complejidades de las ventajas y desventajas de las armas, pero como muestra era excelente. Ortho le dio una piel de dragón para probarla y la cortó sin problema alguno. El guardián Air estaba emocionado y quería comprarlas. Bell también expresó su sorpresa por las increíbles posibilidades que Van le ofrecía. Pero admitió a regañadientes que no podían adquirir tantas. Van estuvo de acuerdo y le dijo que siempre podría comprarlas más adelante. Continuaron recorriendo la aldea y Van les mostró las nuevas mejoras que había implementado. Después, les ofrecieron deliciosa carne de dragón. Bell preguntó si los comerciantes llegaban una vez al mes y sugirió que podría hablar con el grupo comercial para aumentar las visitas a 2 veces al mes. Van mencionó que necesitaban algunos suministros y sac, ya que una buena comida era suficiente para levantar el ánimo de los aldeanos. Además, pidió publicidad para sus armas si era posible. Van notó que los hermanos estaban considerando una venta exclusiva, lo cual era positivo. Explicó que si 2 personas comerciaban siempre a lo largo de la misma ruta y se organizaban para vender armas, pronto alcanzarían la aldea. También sugirió que podían diseñar anuncios para aumentar las ventas. Al escuchar esto, los hermanos mostraron interés. Van propuso abrir una tienda en la aldea y negociar con el dueño de la empresa, comerciantes o cualquier otro interesado. Bell y Lango se desbordaron de felicidad ante la idea de un ingreso estable y la oportunidad de tener su propia tienda. Van incluso consideró construir una casa para ellos si aceptaban. Una tienda ahorraría tiempo porque no tendría que negociar con diferentes comerciantes. Además, sería la primera tienda en la aldea, un acuerdo beneficioso para ambas partes. Bell le dijo a su hermano que discutiera la propuesta con el jefe antes de partir. También le dijo a Van que trabajaría en la tienda de la aldea hasta que las cosas mejoraran. Cerraron el trato con un apretón de manos y las negociaciones fueron un gran éxito. Lango, junto con los aventureros, dejó la aldea rápidamente para convencer a la Cámara de Comercio de proporcionar mano de obra y materiales. Para ayudar a convencerlos, llevaría la espada, la piel del dragón y el núcleo mágico. Además, Van pidió que enviaran una carta a su hermano Mercia, detallando todos los logros alcanzados. Cerca de la entrada de la aldea, construyó una tienda para Bell. Bell estaba sudando y llorando de felicidad. Van explicó que el primer piso sería la tienda, el segundo piso serviría como vivienda y el sótano sería un almacén.
Bale confiaba en sus poderes, pero no esperaba que tuviera tanto poder al alcance de sus manos. Los productos debían estar listos en 2 semanas, por lo que los acuerdos con la tienda de Bale quedaron cerrados por ahora. En la segunda mitad del día, salieron de la aldea hacia el río. Después de caminar un rato, Till le preguntó a Van si estaba cansado, pero él les pidió a todos que siguieran avanzando. Camin lideraba el camino despejando la ruta. La verdad era que Van quería mostrar su cuidado y amabilidad hacia todos, pero le costaba mantener su fuerza, aunque Camin era fuerte. El trayecto desde la aldea tomó 1 hora, y al llegar, se encontraron con un río largo y hermoso donde obtendrían agua. Así comenzó la construcción del suministro de agua. Con la ayuda de su magia, Asparta excavó decenas de metros en un instante. Durante los descansos de Asparta, Dee, Camin y los demás continuaron cavando por su cuenta. Van los seguía, reforzando las paredes. La cantidad de poder mágico de Asparta era sorprendente, y Dee trabajaba con dedicación a pesar de tener casi 40 años. Till comentó lo arduo que era el trabajo, considerando la distancia entre el río y la aldea, pero reconoció que sin agua no podrían sobrevivir. Aunque la tarea era difícil, pensaba que trabajar juntos para alcanzar un objetivo era maravilloso. Además de la barrera, había una satisfacción que no se podía disfrutar en soledad. Si las condiciones de vida mejoraban, la vida misma sería mejor, y sería más fácil para comerciantes y otras personas visitar la aldea. Ese era su objetivo para una vida cómoda en este lugar. Después de 8 horas de excavación, finalmente pudieron ver la aldea. Se suponía que el trabajo tomaría 1 semana, pero su ritmo fue asombroso. Van les dijo que pararan por ese día. Asparta y Dee parecían sorprendidos, porque si mantenían ese ritmo, llegarían a la aldea en unas pocas horas. Van le dijo a Dee que mirara a Abu y Camin. Dee pensó que había encontrado un buen método de entrenamiento, pero estuvo de acuerdo con Van. Era realmente impresionante ver la fuerza oculta de la generación mayor y los veteranos. Al día siguiente, para su sorpresa, llegaron a la aldea antes del mediodía. Era hora de dejar que el agua fluyera. Van les agradeció por su gran contribución. Abrieron el canal y el agua comenzó a correr con una ola de gran paz. Los niños y los aldeanos estaban muy felices al ver que el agua llegaba a su aldea. Ronda también se mostró contento por el tiempo y esfuerzo ahorrados. Sin embargo, para beber esa agua aún necesitaban filtrarla y hervirla, y para eso requerían un instrumento especial. Lu apareció, aparentemente interesado en el instrumento que Van estaba a punto de crear. Este sugirió construirlo juntos, y Lu aceptó de inmediato. La máquina de filtración se construyó con ramas, hojas, arena, tierra, piedras y telas, y se ubicó al final del canal dirigido hacia la aldea. El agua que salía de allí se almacenaría directamente en un tanque metálico. La cantidad necesaria se extraería de un grifo instalado debajo del tanque y se movería hacia una caldera, que se encendería automáticamente con un cristal de magia de fuego. Lu decidió ir a la tienda de Bell para verificar si tenía los materiales necesarios. Camin informó que el agua había llenado el espacio. Van quedó satisfecho con el resultado, pero se preguntó si habría inundaciones si el nivel del agua aumentaba debido a la lluvia. Asparta se sorprendió de que Van notara eso. Explicó que dependiendo del volumen de agua, el canal se ensanchaba y se construían diques en los lugares donde frecuentemente ocurrían inundaciones, pero esas aguas requerían ingenio. El agua no tenía un lugar a donde ir. Van debía asegurarse de que pudiera regresar al río en caso de desbordarse o crear un lago detrás de la aldea. Devolver el agua al río era una buena idea para Asparta, pero explicó que crear un lago sería maravilloso en tiempos de sequía, cuando no llegara agua del río. Tener un embalse sería invaluable. Van se preguntó si estarían bien si tomaban medidas para prevenir inundaciones, y Asparta lo confirmó. Un lago debía construirse a 200 metros detrás de la aldea. Este era un proyecto urgente antes de que llegaran las lluvias. En 3 días, el lago estaba casi terminado, y Van quería instalar un aliviadero o algo similar, pero necesitaba pensar en cómo usarlo en la práctica. Hasta ahora, Van estaba feliz de tener una gran cantidad de agua. En la siguiente escena, Van estaba nervioso y malhumorado. Se había despertado incluso antes de que saliera el sol, y aparentemente muchas personas, incluida Ronda, estaban en pánico. Dee y Asparta ya habían ido al lago, que para sorpresa de Van, alguien había nombrado Lago Van.
Till explicó que el lago llevaba ese nombre en honor a su mérito y para preservar su legado para las futuras generaciones. Además, la aldea había cambiado su nombre a Aldea Van. Van no tenía un buen presentimiento al respecto, sintiendo que algo no estaba del todo bien. Antes de que pudieran discutir este asunto, un aldeano llegó corriendo, alarmado, y pidió que fueran al lago. Van y Till se dirigieron de inmediato al lugar, pasando por el camino trasero. Al llegar, encontraron a muchas personas reunidas y preocupadas. Van preguntó qué estaba pasando y le mostraron algo dentro del lago. Parecía haber una persona allí mirándolos desde el agua. En un rincón profundo del bosque, en el río, había un animal mítico con un cabello azul perfecto. Eran mitad personas, mitad sirenas, y se les conocía como Abgaloo. Van nunca había oído hablar de ellos, así que Asparta le explicó que no era fácil verlos. La chica en el lago era un Abgaloo. Van le preguntó su nombre, pero no recibió respuesta. Parecía que no entendía. Van les dijo a Till y Camin que trajeran algo de carne y frutas. Lo primero que necesitaban para establecer una relación era comida, según pensó. La chica lentamente se les acercó mientras todos contenían la respiración. Al oler la comida, preguntó si podía comer. Van estaba tan sorprendido que accidentalmente la asustó y ella se alejó nuevamente. Van se disculpó de inmediato y le pidió que volviera a nadar hacia ellos. Ofreció la carne y las frutas y ella comenzó a comer. Después de probar la carne, frunció el ceño y preguntó quién había cazado al dragón. Dee, Ortho y los demás señalaron que había sido Van, aunque en realidad fue gracias a las balistas. Al escuchar eso, la chica nadó y desapareció, dejando a todos sorprendidos. Al día siguiente, Till irrumpió en la habitación de Van gritando su nombre. Le dijo que los aldeanos habían enviado un mensaje sobre un ataque y todos estaban en pánico. Solo escuchar la palabra ataque fue suficiente para despertarlo. Mientras se vestía, Till explicó que había escuchado que el enemigo ya había ocupado el canal de agua. Van no esperaba que se acercaran tanto, pero estaba seguro de que se irían al ver sus balistas. Aunque su sueño fue interrumpido, estaba de mal humor. Sin embargo, al salir y mirar al enemigo, vio a muchos Abgaloo observándolo. Ayer había solo una niña, pero hoy había hombres y mujeres de diferentes edades, aunque todos parecían jóvenes. El más anciano entre ellos quería hablar con Van. Van se sintió intimidado, así que pidió a Dee, Ortho y Asparta que lo acompañaran. Bel también estaba presente e informó que los Abgaloo traían cosas raras y que hacer negocios con ellos era muy lucrativo, así que sería una gran idea interactuar. Quiso acercarse más y Van lo dejó acompañarlos. Al bajar, el hombre que quería hablar con Van declaró que su hija estaba agradecida con él. Dijo que había escuchado que el joven había derrotado al dragón, y parecía ser cierto. Los demás Abgaloo parecían sorprendidos. Se preguntaban si era un poderoso mago y notaron que tenía personas fuertes a su alrededor. El hombre admitió que Van era un humano valiente y declaró que aceptaba el matrimonio entre él y el priora. Tras un momento de silencio, Van expresó su sorpresa, a diferencia de los que completamente se congelaron detrás de él. Tenía tantas preguntas en su cabeza, como qué demonios estaba diciendo este hombre, quién era el priora y qué tenía que ver el matrimonio. Al parecer, el hombre era el padre de el priora, llamada el Vesta, y preguntó si Van no aceptaba. Van preguntó dónde estaba ella, y le señalaron a una niña que jugaba con sus amigas. Van preguntó cuánto tiempo llevaban hablando de matrimonio, ya que ella aún era una niña. Vesta explicó que eran de una raza longeva y que no habían hablado con personas antes, pero la última vez que su río se convirtió en un lugar para dragones con caparazón, sus compañeros murieron. Estaban buscando un esposo fuerte para el priora que pudiera salvarlos. Van ahora entendió que solo buscaban personas fuertes para su seguridad, igual que los aristócratas usaban el matrimonio para fines políticos. Van afirmó que ella debía casarse con alguien que amara. También declaró con firmeza que los protegerían sin necesidad de matrimonio. Ante esto, Vesta dijo que vivirían con su yerno y preguntó si Van era el dueño de esa agua. Van dijo que no era el dueño y les pidió que se mudaran al lago porque había puentes. Y si venían invitados o comerciantes, podrían asustarse. Entonces se dio cuenta de que lo llamó su yerno. Trató de explicar que no aceptaba el matrimonio, pero ellos ya se estaban yendo, y Priora lo llamó su esposo. Asparta comentó que era afortunado por haber formado una amistad con los Abgaloo,
pero que su primera esposa era una Abalu. Till dijo que estaba bien si era la elección de Van, pero incluso si él no aceptaba, la rebelión del esposo había fallado. Los Abgalu estaban disfrutando su tiempo en el lago mientras Van se preguntaba si necesitaba vigilarlos como dueño del lago. Siguiendo esta situación, construyó 2 edificios similares a cenadores como lugares de relajación. Gracias al techo y las paredes, podían pasar tiempo allí de manera segura. Van estaba feliz de que les gustara. Asparta mencionó que nunca había oído hablar de estructuras como esas, pero Van tenía un almacén de conocimientos que incluso Asparta desconocía. Esto fue impresionante para él. Los aldeanos comenzaron a contactar a los Abgalu y a compartir granos y comidas. De repente, las personas comenzaron a hablar sobre el hecho de que los Abgalu comenzaron a traer minerales. Su amistad se estaba fortaleciendo cada vez más. Van decidió construir un muro más poderoso que el anterior, tan grande que pudiera cercar el lago y fortificar la aldea para la seguridad de los Abgalu. Aspar comentó que sería bueno construir una estructura similar a una ciudad decimal para el desarrollo futuro. Van preguntó si sería grande construir una ciudad para 10.000 personas, ya que buscar el progreso de una aldea no sería suficiente. Si construían un muro, necesitarían guardias para protegerlo. Su consejo era planificar para tantas personas, aunque el territorio sería más pequeño. Van se preguntó qué pasaría si un diseño para 1.000 o 2.000 personas fuera mejor, pero Asparta no estuvo de acuerdo. Dijo que necesitaría más tiempo para considerarlo y que eso era algo que debía pensarse a futuro. Asparta era testarudo, y cuando expresaba su opinión, ni siquiera el padre de Van podía contradecirlo. Asparta continuó explicando que, idealmente, la longitud de cada sección debería ser de al menos 600 metros, considerando que contendría fortificaciones, casas y bases para diversos gremios. El momento para construir el muro sería en el futuro, cuando tuvieran suficiente población. Por ahora, podrían construir un muro en una forma que permitiera actualizaciones a futuro. Van estaba considerando un diseño no cuadrado para la ciudad fortificada. Aspar explicó que a menudo los magos podían empujar a través de un punto de ataque y que una ciudad cuadrada era la variante más efectiva debido a su defensa sencilla. Era como una ciudad en forma de estrella, con partes triangulares que, incluso si se derrotaban, no permitirían llegar al núcleo de la ciudad. Las carreteras conectadas a la muralla podrían separarse del resto de las paredes. No necesitarían apresurarse para atacar las esquinas antes de llegar a la parte principal. Incluso si ignoraban las esquinas e intentaban destruir las murallas, recibirían ataques concentrados desde 3 lados. Esta forma de fortificación fue creada en la Tierra cuando se inventaron las armas de fuego, pero también funcionaría en este mundo de espadas y magia. Asparta continuó diciendo que, si el ataque era frontal, las fuerzas podrían concentrarse, pero si era desde las esquinas, los atacantes no podrían extenderse hacia la izquierda o la derecha. Por eso se necesitarían más personas. Era un diseño muy efectivo. Mientras hablaban, alguien entró en la habitación e informó a Van que había llegado un mensajero del conde Ferdinand. No solo estaba presente el emblema del conde Ferdinand, sino también el emblema del unicornio y el escudo del vizconde Cayenne, un noble en ascenso de la facción del conde Ferdinand. Este era el propietario original de esta ciudad, por lo que Van supuso que podría quererla de vuelta. En la entrada principal, una niña pequeña y una mujer estaban de pie, y parecían no estar contentas con los rumores sobre el llamado niño prodigio. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más aventuras como esta, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar tus comentarios aquí abajo. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo estas increíbles historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura.